buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles y si acaso a contribuir a que formen opinión sobre algunas de las cosas que nos pasan, que no son pocas, que esta ha sido una semana trepidante en innovaciones legislativas de estas basura que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Lo primero que quiero que, humildemente les sugiero que reflexionen a propósito de esto es que el tío al que le pasa lo que ahora van a ver tiene un problema. Y se lo han diagnosticado. Usted despierta animadversión. Usted a la gente le empieza a caer muy mal. Es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez acudió a la capilla fúnebre de Carlos Saura y esto es lo que le pasó. Claro, sales a la calle, una cosa que, en fin, que es obligada, que quieres ir, que vas y que cuando vas te sale el tenor ese del fondo con el grito de guerra. Que te vote, chapote. Hay quien dice en redes sociales que esos globos que descubren sobre Canadá y sobre Estados Unidos, que presuntamente mandan los chinos y tal, los mandan a España. Y el rótulo del globo, cuando esté cerca y se pueda leer, es que te vote, chapote. Esto es ya muy universal, en fin, descontento que genera Pedro Sánchez. Y, bueno, pues alguien en Moncloa le dice: presidente, hay que humanizarte, porque la gente no te percibe. Y entonces se lo llevan a Parla, supuestamente al domicilio de dos jóvenes. Y allí tienen una escena de café, en esas mesitas de café, enternecedora. Van a ver imágenes a continuación en las que los dos supuestos jóvenes reciben a ese visitante que llama a la puerta. Hola, soy el presidente del gobierno. Un laboratorio todo es invisible. Por hijos, bien. Lo que es la oficina somos 20 personas. ¿Los dos cobráis eso ahora mismo? Sí. La subida se nota. Y luego también que nos hacen indefinido más pronto, no como antes, que a lo mejor estabas 3 meses, otros 3 meses. Claro. Y hasta que lo hacían indefinido. Claro. ¿Tú también estás ya indefinida? Sí, indefinida. Me hicieron en enero. Estuve 3 meses y luego en enero me hicieron indefinida. Estuve trabajando en el comercio. Vale, o sea que has ido cambiando un poco de sectores. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? O sea que tú eres de Parla. El intento humanizador duró 10 minutos. A los 10 minutos ya estaba internet repleto. ¡Oh, que esos los conozco! Que esos son los dos de la Juventudes Socialistas de toda la vida. Otro que decía: ese es el hermano del jefe de la Juventudes Socialistas. Que no os metan trolas, que estos son de los suyos, que tal, que cual. Por ejemplo, el hermano, ese es el de la foto grande, Cristian. Ese es el hermano. El hermano pues era a cargo de la Juventudes Socialistas de Parla. Y bueno, pues ya la neutralidad o la supuesta causalidad de estos jóvenes a los que va a ver a su casa al presidente a tomarse un café y a ver cómo vive la gente con el salario mínimo interprofesional, pues hombre, era un poco sospechosa. Ahí emite Pedro Sánchez un tuit. ¿Y qué dice en el tuit Pedro Sánchez? Hombre, Estado, tal. Y fíjate, les he dicho: mira, casualidad, Alejo, mañana aumentamos el salario mínimo interprofesional, lo cual es, arte de birli birloque, que se decía antes. Bien, y el hermano, el que hemos dejado en la Juventudes Socialistas, por lo visto progresó mucho, porque en sus redes sociales Cristian González emitía esta fotografía con un texto, y el texto lo que dice es: mi primera copa en Moncloa. Es decir, ha ascendido, ya es monclovita. El de Parla ya es monclovita. De la Juventudes Socialistas, desde tiempos de Iceta, se sube cantidad. Este mismo señor, el que trabaja ahora para Moncloa, tampoco tardaron mucho en las redes en desvelar cuál era su trayectoria profesional, y resulta que pues, es impresionante. Bueno, pues él pasó, pues eso, como ven ahí, de mozo de almacén a monclovita asesor del presidente, lo cual es maravilloso. Pero claro, hombre, es que es lógico, me dirán ustedes, si uno se tiene que enfrentar cada día al desgaste de una ley de solo sí es sí, que es ley Sánchez, no es ley Irene Montero, es ley Sánchez, porque ahí no hay, el Ejecutivo lo preside quien lo preside, y lo que se hace ahí es pues una decisión colectiva, faltaría más. ¿Y a qué se enfrenta este tipo cada día? Pues se enfrenta al goteo constante de los efectos de la ley del sí es sí. ¿Cómo va esto? Pues mire, está en 523 rebajas de condena. Esto es lo que dice Irene Montero, que algunos jueces díscolos
son los que están haciendo unas sentencias en contra de esto. No, hombre, mire, cuente, sume, ¿sabe sumar, Irene Montero? Pues mire, cuente una cosa y la otra. Eso es el número de jueces que han producido rebajas de condena o excarcelaciones por culpa de una ley basura que está mal hecha. Hombre, no me extraña que te aconsejen humanizarte, porque en términos políticos estás bastante liquidado. Bueno, presento a la mesa y a ver qué nos dice la mesa. Don Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox por Badajoz. ¿Y lo que queda de mí después de unos cuantos viajes? Sí, porque los viajes son largos a Badajoz ya. Don Jesús Trillo, abogado del Estado, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas noches. ¿Todo bien? Me Todo alegra bien. mucho. Don Miguel Gutiérrez, periodista, ¿cómo estamos? Xavier, un placer estar aquí como siempre. Placer. Don Antonio Alarco, cirujano, senador del Partido Popular, docente de la medicina, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por Muy invitarme. agradecido Estamos aquí por su visita un también. sábado más. ¿Cómo ve usted a Sánchez y su desgaste? Bueno, yo lo veo, vamos a ver, primero lo repito, pero lo voy a tener que hacer porque es una persona carente de factores inhibitorios, no tiene ninguno. El primer factor inhibitorio que tienen las personas normales, la que estamos aquí, es la vergüenza, no la tiene. Pero además encima está fuera de cobertura. Creo que intentar hacer lo que se le está haciendo, que es una chapuza, esto es una chapuza, alguien que hace esto, no sé si es un técnico, no, espero que no lo sea, es una chapuza, trending topping, ha sido trending topping, ha conseguido el efecto contrario, porque además yo creo que la democracia es un estado de opinión pública y se basa en sentimientos y referencias, y los sentimientos que eso engendra y las referencias que engendran son irrecuperables, y pretender humanizar a alguien que no lo es, no está enfermo, lo digo, me adelanto como médico, porque si está enfermo sería un atenuante, y con un abogado de Estado al lado no me atrevería a hablar, porque no está enfermo, no tiene ninguna patología orgánica a tratar, por lo menos lo puedo afirmar. Lo que sí es un sociópata, que es un enfermo social, que no necesita pastillas, pero eso se nace. Y no tiene cura. No tiene difícil cura. Generalmente lo suele curar los años, generalmente, pero yo creo que el No caso... siempre, ¿eh? No siempre. No siempre. No siempre. A veces acentuado. Pero yo creo que el caso de Pedro Sánchez, lo digo con tristeza, porque yo no me alegro de que esto vaya mal. No. Ni me alegro que Pedro Sánchez sea así, ni que tengamos un presidente de gobierno que no nos merecemos los españoles de bien, que somos la mayoría de cualquier ideología. Y esto está haciendo un daño irreversible a nuestra sociedad. Pero bueno, no lo van a humanizar de esta manera, no tiene arreglo. Es como si yo me dedico a cantar sin voz. Cuanto más me oigan, más dirán que canto mal. Pues estos se están empeñando en humanizar a alguien que no es humano en ese sentido, haciendo cosas rarísimas que lo único que hace es perjudicar. Víctor. A ver, esto se producía en Parla y yo tengo el orgullo de haberme criado muy cerca, 2 municipios más acá que era, Pues los que era parleños, Móstoles. algunos En tienen muy Móstoles, mala uva, ¿eh? En Móstoles. Y yo la verdad es que cualquier persona que se haya criado en Móstoles o haya vivido en el Móstoles, imagínate, el Móstoles de los 80, el Móstoles del Cuéntame, como diría aquel. Yo voy a mencionar a mi madre, que en paz descanse, que tenía es la época que empezaban los visitantes, imagínate, los 80, y llegaban visitantes bien vestidos, llegaban los mormones, llegaban... ¿no? Era la época en la que llegaba todo, ¿no? Atalaya llama a su puerta. Y claro, la reacción de alguien que entra en tu casa y si entra un presidente, ¿tú qué sacas? ¿No? Mi madre en aquel momento venía a los mormones y ella decía, entra, les ponían unas galletitas, un café, ellos sacaban la Biblia a los mormones y mi madre la Biblia católica y decía, venga, vamos, vosotros me habláis de lo vuestro. Y entonces mi madre trataba de ganar dos almas más para nuestro lado. Eso es muy loable, pero la actitud es esa, digo, o sea, si tú estás en Móstoles, en Parla, en Leganés, en Alcorcón, en las afueras de Badajoz, Mérida o en donde fuera, a ti te llega este señor y lo que le sale al español es el reivindicativo. ¿No? O sea, parece que lo más artificial de todo esto es que... Dice, por cierto, que hay de lo saca mío. abre ¿sabes? la navaja, por cierto. Entonces, esa situación es, aparte de estética y emocionalmente absurda, y probablemente comunicativamente, y tú también has estudiado, vosotros habéis estudiado este ramo, pero sobre todo tiene un componente de irrealidad. Un español a que se le sienta un presidente, por lo menos, si alguien vas a sentar a tu presidente con alguien, habrá una reivindicación. Pero esto es a lo que voy. Un español, por definición, es alguien rebelde, y eso es buenísimo. La cultura española es de rebeldía ante el poder constante, somos exigentes, somos antipáticos con el poder, y eso es sanísimo. Eso no es España. España es rebeldía ante el poder, y un tío le diría, ¿qué hay de lo mío? Por eso es tan lejos de la realidad que tú bien dices, él y su equipo. El problema es que él no tiene cura, pero lo de su equipo tampoco, que es Bolaños, que tampoco es que sea tampoco uno de los grandes genios de la intelectualidad patria. Es que esto no es así, es que la gente te va a querer contar su problema. Entonces, esto es pleitesía medieval, de que venía el gran señor
Sí, pero- y le tenías que dar tu comida y escuchar su rollo. Es que esto es medieval, o sea, si te fijas, el componente es medieval. Bueno, hay que reconocer que los que hacen la campaña del tipo no lo tienen fácil, porque a la calle no lo puedes sacar. Te gritan que te vote chapote, te Ambientes íntimos. abuchean, han intentado, acordaros, después de aquella cosa memorable en Moncloa en la que redondeamos la cabeza de una treintena de líderes socialistas, pues lo han intentado en otras capitales españolas y han tenido que echar el freno magdaleno porque resulta que se lo comían vivo al llegar en Toledo, en Ciudad Real, yo que sé en cuanto a los sitios. Don Jesús Trillo, ¿qué puede hacer el equipo de Moncloa por el presidente que no sea esto? No sé, yo creo que son una panda de inútiles muy considerables, ¿no? Pero ya no desde el punto de vista solamente de imagen y de comunicación, jurídico, de todo. Es decir, están todo el día metiendo la pata. Yo no comprendo cómo este hombre, con la cantidad de gasto que tienen en asesoramientos, y bueno, además con los buenos cuerpos de funcionarios que hay en la administración en todos los ámbitos de la vida, prácticamente, de las cuestiones que puedan necesidad utilizarse, utilizan, no sé, figurantes, un tío que tienes allí para meterse en tu casa. ¿Qué necesidad? Es que hay que ser muy torpe, ¿no? Es una torpeza que no entra en cabeza humana. Ya al margen de las críticas que se puedan hacer, es de una torpeza que además se le va a volver en contra permanentemente. Porque además yo creo que la gente valora más a un presidente del gobierno que dignamente esté en la Moncloa que no que vaya a casa de no sé quién. Es decir, que no, el presidente del gobierno no está para ir a casa de la gente, ¿no? Esto no es Inglaterra. O donde tiene los mucho diputados- tiempo libre, no sé. ¿Eh? O tiene mucho tiempo libre, que también pudiera ocurrir, ¿no? Bueno, es artificial. En España el poder tiene una cierta lejanía de la gente, no una cierta majestas, por así decirlo, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero España tiene un estilo distinto. Esto no es Inglaterra, donde un diputado llega a tu casa, toca ya, pero bueno, tienen la costumbre de siglos ya. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Pues aquí yo no sé qué quiere hacer este señor. Nadie se lo cree, si es que no es creíble, no. Y lo menos que hay que hacer, lo principal en la política es generar confianza, en mi opinión. Y la confianza la genera la credibilidad. Es decir, y si tú no eres creíble y no das credibilidad, pues oye, verosimilitud a lo que haces, eso no es verosímil. ¿Quién va a creer que es real la escena? Absurdo. Bueno, si lo prefieren, Miguel Gutiérrez se acordará muy bien del momento en el que dice, no, para aquí en Coslada que voy a jugar a la petanca con estos jubilados. Sí. Y resultó que aprendimos mucho de esas imágenes, que el presidente no había jugado nunca a la petanca, porque la tiraba peor que si fuera los bolos. Parecía Homer Simpson en los bolos. Y luego resulta que los 3 jubilados que estaban allí, que esos sí sabían del juego de la petanca, eran todos ilustres cargos socialistas de Coslada, que, en fin, hombre, Antonio, o como si se vieran cada día, pues así. Sí, es que Xavi, al final tienen que recurrir al marketing, que ni siquiera lo ejecutan bien, porque tienen tan complicado hacer frente a la realidad que han generado con sus políticas, que no pueden salir a la calle, ¿no? Lo has comentado en algún caso, ¿no? Vimos también el Día de la Constitución, pitos, también lo vimos en los desfiles militares, en Sevilla cuando se vio aquella foto, ¿no?, icónica que ponía con el cartel detrás que te vote chapote, y claro, nos traen estos artificios totalmente, como por ejemplo has mencionado, la petanca en Coslada, los jóvenes de Parla. ¿Se acuerdan de ese Tengo una pregunta para usted que hicieron en Moncloa con 50 del Partido Socialista? Igual, dice, gente seleccionada, claro, al azar, ¿no? También recuerdo el paseo en bicicleta en Valladolid, no sé si os acordáis, nada, fue un paseo de una calle, o sea, también para hacer la foto y punto final, ¿no? Y aquel meeting que hizo también el Partido Socialista en la cúpula del Milenio con un perímetro de 500 metros para que nadie se pudiera acercar, porque claro, como se acerquen ya te han jorobado lo que es la foto, ¿no?, y la instantánea. Y también la compra de libros con Salvador Illa allí en Barcelona. Sí, hombre. Pero también para todo, un cordón allí policial para que no se acerque nadie a decirte que te vote chapote o a recriminar a Sánchez el daño que está haciendo a nuestro país, ¿no? Por lo tanto, intentan recurrir al marketing, pero es que si encima lo hacen mal, pues poco arreglo tiene. Y por mucho que diga el CIS que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, mucho me temo que las próximas las pierden. Pero es que más no regalan nada, porque se contaba la anécdota, que yo no la he podido verificar, de que Bono era más hábil. Bono, por lo visto, iba a los pueblos, llevaba unos pelucos impresionantes, y llegaba uno, mira, hacía así, y entonces le decía el paisano, pero qué reloj más chulo llevas, presidente, tranquilo, para ti, se lo entregaba al paisano, y luego se iba al coche y le sacaban tenía una serie de cajas y le volvía a poner otro, porque eran de malos, malísimos. Por lo menos te daba un reloj, daba merchandising, ¿no? Es que yo creo es que esto, no me puedo creer que detrás de esto hay alguien profesional. Yo estoy con lo que estabas diciendo, es que esto es de loco lo que está ocurriendo, de verdad. Y además es que esto, marketing, dice Miguel, ¿no? Miguel, marketing es una cosa muy seria, yo creí que no.
Yo cuando estudié periodismo creí que el marketing era una cosa superflua, tururú. Tan seria como la cirugía. Totalmente, Y digo, es una ciencia. ahora bien, la ciencia hay que aplicarla bien, hay que sabérsela, hay que estudiarla y aplicarla, y auditarla, y comprobarla. ¿Qué ha ocurrido? Que tiene casi 1000 personas alrededor que cobran casi 80.000 euros cada uno. ¿Cómo es posible que esto esté así? ¿Quién puede firmar esto? Creo, sinceramente, y termino, bueno, de todas maneras, discrepo con los españoles, los que no somos creativos. No somos como tú dices, yo creo. Los españoles somos la característica, no rebeldes, que no digo que no. Lo que somos es principalmente, el latino es creativo, por eso este es un gran país, en donde el arte, todo lo que uno analice es absolutamente... También hay cosas malas. Somos revolucionarios, afortunadamente, revolucionarios, es un gran país, don Antonio, Sí, es verdad, sin lo duda. comparto al 100%, pero tiene algunas cosas que podríamos mejorarlas. Por ejemplo, sin duda. un poco respeto por la verdad, que compartimos todos. Aquí mentir forma parte del teatrillo de la vida, ¿no? Si acaso, pues para los que son religiosos van, se confiesan y a volver a mentir otra vez. Una gran ventaja. Esa es la verdad. Aquí no tiene peso. La verdad y la mentira no, electoralmente no se pagan. Si no, este tío estaría liquidado. Ni Tezanos ni nadie lo salvaría. Sucede que llegan los datos de la inflación, y son malísimos, los del mes de enero. Ha subido 2 décimas el índice general, ha subido medio punto la inflación subyacente y los alimentos y las bebidas han incrementado en un 15,4%. Y la explicación que da el presidente es esta. La intermensual, señoría, pues está bajando también los precios de los alimentos, gracias, entre otras cuestiones, a las políticas. Silencio, que está por favor. implementando. Sí, señoría, la intermensual sí, está bajando los precios de alimentos, mírelo, y también la intermensual de la inflación. Y eso tiene también que ver con las políticas que estamos desplegando desde el Gobierno de España. La satisfacción no es plena, pero hombre, creo que es importante el haber subido el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros al mes, también haber revalorizado las pensiones conforme al IPC. Él quiere decir la interanual, es decir, si comparan enero de este año con el enero del año anterior, pues no, la intermensual. ¿Qué es eso de la intermensual, querido? Vamos a ver, En teoría estudió economía. Doctor en economía, propones es un asunto. los que vamos a hacer la compra cuando nos toca, póngame 3 pechugas de pollo intermensuales. Porque esas deben ser las pechugas de pollo baratas, son las intermensuales, ¿no? Eso es lo que propone. Bueno, está en lo de siempre. Pero como aquí no penaliza lo de la mentira, pues recordarán ustedes esto, el compromiso sobre Bildu. No se les olvide que se acercan elecciones. Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Ya, señor Sánchez, pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Sí, hasta 20 veces es capaz de repetirlo, ahora cumplirlo ya es otra cosa. No hay respeto, pero no en ese hombre puede ser un desfachado, pero en el conjunto de la sociedad española, y él lo sabe, esto ni premia ni castiga. Mentir, pues ya es como el vendedor de burras cojas que todo el mundo asume que te engaña en algo, ¿no? Pero que bueno, da igual porque el comercio de burras es lo que conviene. Hombre, pero yo creo que, a ver, relativamente, porque España es un país que se ha acostumbrado desde que empezó la democracia a escuchar promesas incumplidas. Eso está claro. Se prometía de todo, ¿no? Tanto el Partido Socialista en su momento, como el Partido Popular, como el partido el que sea en el poder. Luego llegan al poder y no hacen lo que han dicho. Pero una cosa es la promesa incumplida y otra cosa es la mentira de esa naturaleza. Es que eso es una mentira. Eso es una mentira, yo creo que debería de ser delictiva. Es decir, es que es descarada, es una cosa tremenda. No voy a pactar con Bildu. Se lo digo otra vez 20 veces. ¿Quiere que se lo diga 20 veces? Yo no voy a pactar. Bueno, no voy a pactar con Podemos. No podría dormir. No podría dormir y no pasan 24 horas y se abraza con o el propio programa electoral directamente, que es que puedes hacer un programa electoral, saltárselo y no pasa es posible que nada. ahora tenga un poquito de insomnio con Podemos. No estoy yo seguro, pero me da que sí ahora en los últimos Si tuviera insomnio con Podemos lo tenía resuelto en 24 horas. Ah, bueno, pero no eso lo quiere. necesita. Eso no quiere. No los necesita porque tiene en este momento los presupuestos aprobados. Lo que le ocurre es que Pablo Iglesias, que levanta el teléfono y le dice, mira, Manuel, ¿cómo se llama? Mira, mira, Pedro, tú hazlo. Pero la calle te la incendió. Y te incendió la universidad. No sé si aquí... Te incendió la universidad, que la maneja muy bien la izquierda. Y la dice eso porque no lo necesita.
No Bueno, lo necesita. Hacemos una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos y continuamos. Bueno, como hay un profesional de la medicina en la mesa, hemos tomado la atención al candidato electoral, que espero que lo sea para ver cómo pierde Pedro Sánchez. Ahora se la vamos a tomar al candidato líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que sigue empecinado, lo del éxito no lo decían ustedes, en su viaje al extremo centro. Tanto es así que han empezado a llamarle Tadeo Feijóo, porque va buscando el extremo centro, con su linternita, buscando a ver si huye lo suficiente o se separa lo suficiente de lo que mantiene Vox y se acerca a lo que va dejando el reguero de éxitos que va dejando el PSOE. Pero bueno, aquí los asesores pueden confundirte siempre. Siempre que estás en la cúspide de algún partido, tienes que temer más que al enemigo a quien te asesora, porque a veces quien te asesora te hace llorar, pero de pena, de pena. Bien, el gran vía crucis semanal de Alberto Núñez Feijóo ha sido sin duda el aborto. ¿Por dónde transcurre todo eso? Pues transcurre en una primera fase cuando él expresa una opinión personal que dice que la ley de Zapatero, la ley del aborto, recurrida por el Partido Popular 13 años atrás, es una ley constitucional, cuando ampara a título personal una ley de plazos y cuando viene a decir que por él pasa página. Vamos a recordar ese momento. Pero mi opinión personal es, lo he dicho ya hace tiempo, que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. Nos parece que en la España actual es una ley correcta. Bueno, hasta ese momento el Partido Popular lo que tiene en lo que es su código de buen gobierno, de cuestiones debatidas e ideológicamente hablando, tiene que el partido defenderá la vida, tiene que el partido está en contra de las leyes de plazos y tiene que lo de Zapatero era inconstitucional. Tal vez tenían que haber cambiado eso antes de que Feijóo apareciera, pero como lo hace a título personal nadie lo podía criticar, hasta que unos días después, ya fuera de ir a sitios donde todos le querían preguntar sobre el aborto y él no quería entrar en ese tema, se anunció una participación o una rueda de prensa de Feijóo en la que iba a abordar este tema ya un poco más meditado. Habían pasado 4 días ya del recurso del Tribunal Constitucional que tumba pues lo que planteaba el Partido Popular hace 13 años y que pues Feijóo lo valoró de esta forma. No considero que el aborto sea un derecho fundamental. Yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida y por tanto el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. Y fuera de esa ley, el aborto no puede producirse. La interrupción del embarazo no puede producirse en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Bueno, aquí yo tengo que decir 2 cosas. Me pareció mal al principio porque un líder político no está para dar opiniones personales. Eso lo das a los amigos, con el vermú y el dominó, la familia o a quien quieres o aprecias le das una opinión personal. Los líderes políticos no tienen esa libertad. Los ciudadanos sí, los líderes políticos no. Lo otro, la segunda declaración, se supone que pensada, se supone que meditada, contradice algo fundamental en la esencia de lo que venía pensando el Partido Popular y hay mucha gente enfadada con Feijóo por ello. El aborto no es un derecho. Y luego, tal como lo explica él, que recurre en una cursilería tópica, la Carta de Derechos de Naciones Humanas. Bueno, mire, eso es del año 48. Yo creo, me gustaría que un líder político en mi país, sobre todo si tiene aspiraciones de llegar a la Moncloa, se referenciase siempre en base a nuestra Constitución, que sería lo lógico. Las leyes no otorgan derechos. Los derechos provienen, dimanan de nuestra Constitución. ¿Para qué irse a la del año 48, que es una absoluta cursilería? Si el derecho a abortar es o no legítimo, lo dicen las leyes de un país, sí, pero no dan los derechos. Las leyes no dan derechos. Así es que la cuestión es que él pretende el acercamiento a las tesis de la izquierda española, es decir, no poner objeciones al aborto,
sobre la base de no es un derecho fundamental esto del aborto, pero sí es un derecho sanitario, sí es un derecho legal al que han tenido acceso las mujeres por la vía de leyes. Pero insisto, a los derechos no se llega por la vía de la ley, es otro asunto. Ahí estaba el antiguo postulado reinante en el Partido Popular diciendo el aborto no es un derecho, no nos gustan las leyes de plazo, sí consideramos básico despenalizar algunos supuestos, que no plazos, que es diferente, ojo con el matiz que es muy importante, y desde luego, pues aquí se produce una paradoja que me gustaría escuchar a don Jesús Trillo, porque resulta que, es verdad, han tumbado el recurso del PP a la ley de Zapatero, muy bien, pero luego ha venido inmediatamente, se han solapado en el tiempo una segunda ley, que es la que ha hecho Sánchez sobre el aborto, y ahora vuelve a ser legal que las niñas puedan abortar sin consentimiento a los 16 años. Son esas cosas que hace la justicia que a veces no se comprenden. Trillo, ¿cómo ves tú esto? ¿Esto tendrá afectación electoral para el Partido Popular? El llamado sector democristiano, a medias jubilado, a medias desaparecido, ¿tiene todavía cosas que decir dentro del PP a propósito de esto? Democristiano no, el Partido Popular de toda la vida. Bueno, bien. Es decir, la inmensa mayoría natural de la que hablaba Fraga, que es la que compone el Partido Popular. Yo creo que esto es una metida de pata de esas que hacen época, es decir, le va a costar muchos votos. Y si sigue y permanece y persevera en el error, en más votos les costará. Es decir, yo no creo que sea una cuestión. Desde luego, esto de la legalidad, que lo has dicho francamente bien, yo no voy a, fíjate que yo soy abogado y no te voy a refutar ni una de las comas de lo que has dicho, distinguido perfectamente una cosa que es evidente, que los derechos fundamentales solamente los concede la Constitución, y esto que tú has dicho de una ley, de un derecho legal, eso no tienes hechura de ningún tipo. El aborto, para empezar, el aborto es que no es... El aborto es, si coges el diccionario de la Real Academia, aborto es interrumpir la vida de un ser vivo, al fin y al cabo, en el vientre de la madre. Eso es un aborto. Es decir, ¿eso qué puede ser? ¿Un derecho o no derecho? ¿Cómo va a ser un derecho? Es una barbaridad todo esto, ¿no? El problema fundamental es el siguiente. La Constitución establece que todos tienen derecho a la vida. Cuando se plantea el tema del aborto por razones especiales, muy de colisión de derechos entre la vida del nasciturus, la vida del feto, y la vida de la madre, por ejemplo, la vida de la madre en su manifestación, no solamente de peligro a la vida, sino también de salud, tal y cual. Bueno, lo que conocemos como sistema de indicaciones, ley del 85, ley de González, el Tribunal Constitucional falla y el Tribunal Constitucional dice algo que es elemental. Hay un bien jurídicamente protegido que es la vida, que dice el artículo 15 de la Constitución. Y ese bien jurídicamente protegido corresponde a todos. Y todos no es toda persona en el sentido jurídico, sino todos. Y desde luego un ser vivo de la especie humana, como es el que hay dentro de la señora, la que sea. Por tanto, tiene que haber una protección forzosa de carácter penal para proteger la vida. Dice el Tribunal Constitucional. Ahora dice lo contrario. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? No, miren, el Tribunal Constitucional ahora, con la sentencia que va a dictar, no es que vaya a promulgar un derecho al aborto que no tiene capacidad de hacerlo. Lo que va a hacer es despenalizar, desproteger o descriminalizar el aborto, que hasta ahora estaba protegido por el derecho penal. Durante las primeras 14 semanas, bueno, no estaba protegido porque las 14 semanas es la ley Aído, ¿no? La famosa ley Aído. Es decir, que sepa cualquier español que durante 14 semanas ahí no hay ninguna protección. Tiene menos protección que cualquier animal vertebrado, de acuerdo con la ley que se ha aprobado, que luego hablaremos de ella, de protección animal. Ese animal vertebrado, que es le llaman ser vivo sentiente, es más que el pobre nasciturus, que es, al fin y al cabo, lo que todos hemos sido, inevitablemente, también la señora Montero, pues ha sido alguna vez, ¿no? Y entonces hay una desprotección total, se puede matar impunemente. Esta es la cuestión. Si el señor Feijóo cree que eso es ir al centro, desconoce qué es el centro, al menos en la definición del creador del Partido Popular, que se llamaba Manuel Fraga. Si no se puede confundir, te lo leo. Existe la idea equivocada y gratuita de que una política de centro es una política de indecisión, de compromiso y de medias tintas. No. El centro es la huida a los extremos. Es exactamente como decía Aristóteles, aquello que ni excede ni falta a lo que conviene. Pero no es la falta de ideas, ni siquiera de principios, ni por supuesto de valores.
Antonio. Bueno, por alucinaciones. Sí. Con todo el cariño y la amistad que tenemos. Vamos a ver, yo a Alberto Núñez Feijóo le compro el coche de segunda mano con toda tranquilidad. Primer punto, confianza. Segundo, Alberto Núñez Feijóo sale por cualquier calle de España y no tiene nunca ni un problema en Madrid, en el País Vasco o en Galicia, no digamos, con lo cual la ciudadanía lo respeta, lo que es. También se puede criticar. Segundo, o tercero, las encuestas nos dicen, con respecto a mi querido compañero abogado del Estado, que no va mal. Pero ¿quién ha dicho que va al centro, arriba o abajo? ¿Quién está diciendo eso? Y ahora hablo un minuto del aborto. ¿Quién está diciendo eso? Lo está diciendo alguien. Yo respeto mucho a don Manuel. Por cierto, fui compañero del senador. Yo estaba al lado de él, no él al lado mío, y daba gusto hablar con él. Pero es que son cosas distintas a lo que estamos hablando. Alberto Núñez Feijóo es una persona que conoce. ¿O ustedes creen que no conoce lo que estamos hablando? Que lleva gobernando por mayoría absoluta en Galicia, en donde no hay ni Vox, ni hay Podemos, por cierto. Mayoría absoluta es porque la ciudadanía lo entiende, por lo menos lo entiende. No miente, lo afirmamos, si quieren saquen una mentira. Y Javier ha hecho un juicio de valor de la primera declaración personal. Bueno, yo estoy en política, pero lo primero que soy es ciudadano. Nunca he dejado de ser ciudadano. Los políticos no es una clase. Y yo no la acepto, ni los médicos es una clase. Somos ciudadanos, que uno hace derecho, otro medicina, y otros están en política voluntariamente porque no es una profesión, sino una actividad. Con lo cual yo creo que hay que dejarlo eso inmediatamente claro. Y después viene, ¿qué da la democracia? No intentaré darle a nadie de ustedes una clase, Dios me libre, ni a los telespectadores. Pero la democracia lo único que da es legitimidad. Lo único, no da la razón. La razón no tiene que ver nada con la democracia, podrá coincidir, pero es legitimidad de actuación. ¿Qué hay que hacer? Es un fenómeno muy grave, muy triste, porque lo que no debía ocurrir es que hay abortos. Y ahora un matiz, hay abortos terapéuticos y hay abortos espontáneos. Que no, que lo digo porque sabemos lo que hay, para que no mezclar. Y entonces, ¿qué hay que regular el aborto? Es evidente que hay que regularlo. Bien, hay que regularlo bien. Igual que hay que regular, como hay un compromiso en Mario, lo estamos haciendo, y en Madrid se está haciendo, que es la protección de la maternidad, el fomento de la maternidad y el fomento y cuidado del no nacido y del nacido. Y eso es compatible con que hay que regularlo. Y eso es simplemente la utilización. No es un derecho fundamental, claro que no. O es que Alberto Núñez Feijóo, mi presidente, no sabe que no es un derecho fundamental. Si es que él lo sabe perfectamente, sobre todo porque lo sabe. Porque tiene experiencia de gobierno. Él dice que eso es una regulación correcta, dice. No, lo de correcto o no correcto, ahí viene el matiz jurídico. Esto es una regulación que hay que regular. Pero no tiene que ver que sea un derecho fundamental. Yo lo he dicho, yo lo he entendido. No es porque es de mi partido, no estamos jugando nada, no es por hacerle la pelota, que no es mi estilo, sino porque yo lo entendí, lo ha entendido muchísima gente. Que hay gente con derecho a discrepar de que lo encontró dubitativo o no pensó como don Manuel Ferrer Ibáñez, vale, bueno, tiene derecho. Pero yo les garantizo a ustedes, y no hace falta que digan este tono, que él tiene muy claro lo que ha dicho, que no miente y que sale por la calle con tranquilidad. Y esa es la aceptación de la democracia. Y la legitimidad de actuación no tiene que ver nada con la razón. Podrá coincidir, pero no tiene que ver nada. Quiero decir una cosa, digas lo que digas, hay una distinción clarísima en el mundo entero en la política, y son los pro-choice y los pro-vida, y la diferencia está en la ley de plazos, y se acabó. Bueno, es que eso tampoco y por tanto, si estáis a favor de la ley de plazos, estáis a favor del aborto. No, nosotros estamos a favor de la vida. Pero es siempre. Vamos a ver. No, no hay ninguna contradicción, no hay ninguna contradicción. No, si se puede ser del Madrid y del Barça, pero eso tiene un nombre. No, se puede Madrid y del Barça, eso lo digas tú. Yo no lo digo. Se puede ser del Madrid y del Barça al mismo tiempo. Sí, puede ser del Madrid y del Barça, eso es. Y menos hoy con lo que ha ocurrido con el Barça. Y ser pro-vida a la vez, me parece incompatible. O ayer, Eso me parece incompatible, aceptar la ley como correcta, como constitucional. No, la ley es... Y a la vez, digamos... No aceptar la ley. En democracia, las leyes no las hace uno, las hace la mayoría legítima de este país. Sí. Y aquí hay una ley, por cierto, que ahora calculo que hablaremos, que no hay por dónde cogerla. La aceptan porque es legal, pero están en contra de ella. Eso es a lo que yo me refiero. No, pero vamos a ver, no hay duda que nosotros estamos a favor de la vida. Y es compatible. ¿Cómo vas a estar a favor? No, perdón, no me pregunten lo que soy. Si quieren les contesto quiénes son ustedes. Yo digo lo que soy yo, lo que es mi partido, y lo podemos demostrar. Nosotros estamos a favor de la vida siempre. Ahora bien,
No es un derecho fundamental, sin duda, el aborto. Es un gran fracaso. No pero... es ningún tipo de derecho. Es que te niego la mayor, perdona. Es que el aborto no es un derecho. Lo diga Feijóo o Pedro Sánchez. No es un derecho. Sí, ha dicho. Pero bueno. Feijóo ha dicho que es un derecho. Feijóo dijo que ¿cómo era aquello? Me dices que no miente. Feijóo dijo que Galicia era una nación sin Estado y ahora dice que no lo dijo. Perdona. Pero no se puede estar a favor de la vida y a favor de una ley de plazos. No se puede estar en las dos cosas. Es que es que no es lo... Cada uno está donde quiera y tú no eres el juez. No, yo no soy juez. No, pero la verdad es absoluta. Es incompatible. No es incompatible. Lo que estoy diciendo yo es absolutamente compatible porque yo lo digo también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo soy incompatible? ¿De qué estamos hablando? Otra cosa que a ustedes no les guste porque quieren hacer... No sé, yo no te conozco. Yo también no he hecho nada. Pero a ti sí. Esto es lo que ha dicho. ¿Se entiende el castellano? Perfecto. Ha dicho que es un derecho el aborto. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Podemos poner el vídeo. Ha dicho que es un derecho. No fundamental, pero un derecho. Tienes que oírlo todo. Si quieres, la unidad de tiempo la pones tú. Yo no la voy a poner. ¿Estará de acuerdo conmigo que ha dicho que es una ley correcta? Y que es un derecho. Es que ha dicho que es un derecho. Ha dicho que hay una ley. Una ley que tiene la legitimidad aprobada en el Parlamento. En Alemania también había una ley que ordenaba castrar a los judíos. Pero eso no tiene que ver. Yo creo que sean buenos que yo me voy a lo que tú has dicho, legitimidad o legalidad. Son cosas distintas. Antonio, ¿te parece que volvamos esta ley a puede ser escuchar legal, pero sí legal. Lo que ha dicho yo sí. El VAR, vamos al VAR. Claro. No considero que el aborto sea un derecho fundamental. Yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida. Y por tanto, el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. Y fuera de esa ley, el aborto no puede producirse. La interrupción del embarazo no puede producirse en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Ha dicho que el aborto es un derecho. Es el derecho que tiene una ciudadana de utilizar la ley. No es un derecho, no ha dicho eso. Me lo permitís, si me lo permitís, si me hacéis ir a buscar. Mira, para el Nasciturus, desde luego, no lo escucháis, os enredáis en una discusión, luego no llegamos a ninguna conclusión. Ha dicho que la ley parece buena. Eso queda aprobado sin discusión, ¿no? O lo volvemos a poner. Y ha dicho que hay un derecho legal, hay un derecho, a veces le llama sanitario, a veces le llama legal, que algunos consideran que eso no es un derecho, eso es otra cosa, si acaso. Pero yo me voy a meter en un tema, digamos, de democracia interna de un partido, sin ningún derecho, porque yo no he militado nunca en el Partido Popular. Yo sí. Vamos a ver. ¿Están a tiempo? Estoy a tiempo. De todo se sale. De momento vamos mal. Vamos mal. Pero es verdad, estoy a tiempo. Claro, sin duda. También de hacerme del Barça, estoy a tiempo. Esperaré a que vayan las cosas y yo discuto una cosa fundamental. Este es un tema de fondo. No lo discute nadie, ¿verdad? Sin duda. Este es un tema que había pasado por la discusión interna de un congreso del Partido Popular que formula que el Partido Popular respecto del aborto tiene este y este principio. Y lo que no puedes es darle una solución tipo Groucho Marx. Si no le gustan mis principios, pues tengo otros. Voy y los cambio y a correr. Es más bien jugar a dos bandas, más bien. No, porque eso es como burlarse del sistema que en todo partido... No es el primer ni el único partido que lo hace, pero eso es una forma de llevar el partido un poco acaudillada, y lo digo sin maldad. Yo digo lo que digo y luego ya lo arreglarán para que lo que yo diga sea lo que opina el partido. Y a mí eso sí que me parece bastante mal, bastante pues que baja por una pendiente por la que no me gusta que baje ningún partido de la democracia española. Ninguno, ni este ni ningún otro. En fin, lo mío. Perdón, un momento. Déjame un momentito. Yo fui el que dio la última redacción de los estatutos, de la ponencia política del Partido Popular sobre el tema este. Punto número 47. Efectivamente. Y para que vea que me la he leído. Dice que se defiende el derecho a la vida, que se defiende la criminalización del aborto, que se defiende, que se rechaza exactamente una ley de plazos, ¿no? Y que además de eso, pues efectivamente se reconoce la posibilidad de cambio cuando sea posible y la realidad de la sociedad española lo permita. Eso sí. Pero esto es lo que decía el Partido Popular en sus
No son estatutos, porque tampoco No son hay estatutos, que aclararlo, no son estatutos, Ni pero fue en el último son los congreso. programas, perdón, son los Ponencia principios de- que Sí, que recoge sí, yo no- yo la no- ponencia política del Partido Popular. Bueno, yo este sí que- venda que hay aquí es el que consiguió No, que se no, yo pusiera no voy a un entrar en plan esa discusión. Yo, Dios me librara. Yo respeto absolutamente todas las opiniones. Lo que Luego- digo es que luego no- lo ha dicho claramente. Luego no vengamos ahora. Otra cosa, si yo no, pues tengo nada. Las cosas que has dicho sobre Feijóo, en cuanto a la confianza sobre Feijóo, me parece muy bien. Y no te digo que no. Importante, Yo lo único que he dicho que en este tema, que no venía a cuento, que podía haber salido de una forma mucho más sencilla, habiendo denunciado, por ejemplo, la manera en que el Tribunal Constitucional está llevando el tema, que les ha denegado la legitimación a los que han recurrido a la recusación de estos señores, que son juez y parte, descaradamente, puesto que eran el fiscal y Los la... informes de... Si hubiera salido ahí y se hubiera quedado ahí, no estaríamos en este follón. ¿Qué necesidad tiene? Ya le indujo a meter la pata a la señora portavoz del Congreso. Cuca por cierto. Gamarra. Cuca Gamarra. Pero, en fin, ¿qué necesidad tienen de hacer esto? Bueno, ¿Por qué? vamos a ver. ¿A qué vamos a viene ver, esto? Eso es un poco... Digo yo. Yo lo veo Antonio, claro. ¿o es A que ver, tú don Jesús. eres partidario de que hagan esto? No, Don yo Jesús, no. Yo estoy eso partidario- es un poco su manera de entender esto. Pero si tú viajas al extremo centro, si tú quieres pues a captar voto que ahora mismo está asociado al Partido Socialista, a lo mejor eso es más deliberado de lo que parece. Cuando tú quieres pasar página, como lo fácil hubiera sido decir, acatamos lo que dice el Constitucional, Porque no estamos de acuerdo. o lo vamos a recurrir, si es posible recurrirlo, o vamos, el mecanismo de elección de su composición, de los que han tomado esa decisión, lo vamos a recurrir, o simplemente acatamos, pero él se metió en la disquisición de lo que a nivel personal él pensaba y luego acabó sentando Es doctrina que de lo que lo has dicho piensa. antes muy bien, lo que diga un líder político es al final, no tiene ese derecho de, lo que tú dices, la declaración personal, sino que va a ser la postura del partido. Si Santiago Abascal dijera X, ya todo el mundo va a pensar que Vox piensa X, no va a decir a título personal pienso... entonces, pero lo que iba a decir es que me parece que el Partido Popular está jugando un poquito a dos bandas. Por un lado, vamos a intentar a los, como ha dicho Trillo, pro-choice, vamos a intentar atraernoslo porque nos acercamos al centro, pero también que no se nos vayan del todo los pro-vida que todavía quedan pro-vida en el Partido Popular. Por supuesto. Y, vamos, Muchos más. quedan todavía. Mucho más que pro-choice. Pues Que te lo fíjate. digo yo. Y lo que yo digo, bueno, lo del Lo Congreso cual no que quiere han mencionado, decir pro o contra Feijóo, que es otra cosa, ¿eh? No, eso Yo sí. no estoy hablando de eso. Pero que Yo estoy hablando del tema del aborto. Y también que estamos en una sociedad en la que la ley positiva es todo lo que importa. La ley natural la hemos olvidado por completo, las cosas que antes se consideraban buenas y malas, que parece que por raciocinio son así. No, lo que importa es el consenso. Si usted ha llegado y ha hecho una ley y con un consenso que se han puesto de acuerdo dos partidos, da igual lo que sea, eso ya lo refrena. Ah, no, esto está bien. Esto es lo que marca el bien y el mal. Y claro, yo creo que el Partido Popular cae en ese problema, ¿no? Esto se ha votado, ha dicho el Constitucional que no. Bueno, pues en vez de decir, acatamos porque estamos en una democracia, pero por otro lado no me parece bien esto por esto y por lo otro, no, me parece correcto, me parece constitucional. Y luego además, ya por un tema ya demográfico, o sea, estamos pasando, salieron los datos este pasado viernes, de que estamos al peor año de natalidad. Son 329.000 nacimientos de la historia. Y aquí se fomenta el aborto y los que tienen que a lo mejor poner el freno no lo están poniendo. Entonces, yo creo que el Partido Popular tiene que reflexionar sobre esto y sobre todo decirle a los electores, de cara a las próximas, no juego a dos bandas. Soy pro vida de verdad. Yo me alegro. Fíjate, Ayuso, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, esos 14.500 euros para fomentar la natalidad. Perfecto. Por cierto, Partido y Popular. por el otro lado. Partido Popular. Sí. Vamos a ver. A propuesta de Vox. Digamos la verdad, vamos a decir la verdad como Bueno, yo Feijóo. digo la verdad también, querido Vale, compañero. a propuesta de Vox, uno de los elementos de la necesaria propuesta aprobación de y que esté Isabel, presente en el gobierno. A propuesta de una líder importante. No, elegida por a propuesta no estaba en el programa, no estaba en el programa. No me hables de mi partido, si quieres hablar de No, yo te hablo de mi partido, es que tú estás apropiándote de cosas que no son de tu partido. Es una propuesta que viene en el programa electoral de Vox que fue exigencia de gobierno. A mí me gusta, Es que no. me gusta lo bien que No se me gusta que me copien los deberes, pero sí. Es un poco de generosidad. ¿De qué estáis hablando? De la ayuda a las familias. La misma que no quieren que suceda en Castilla y León, porque no viene bien. haciendo ambos a Pedro Sánchez de esta noche. No, pero permíteme yo luego que defienda mi postura. ¿Qué más da? Nota a pie de página. Esto lo propuso Vox, pero lo aprueba Isabel Díaz Ayuso. Yo no suelo interrumpir nunca. Lo digo de verdad, con todo el cariño, nunca. Yo no me quiero apropiar de nada. Nunca me he apropiado de nada. Que venga un compañero de tertulia a decirme que yo me apropio, no nos ha apoyado. Perdóname, Miguel, como me despisto con los nombres, incluido con los de mis hijos. Lo digo de verdad porque soy un despistado de nombre. Ha dicho que el Partido Popular.
Gracias por hablar en nombre del Partido Popular. Yo puedo hablar en nombre del Partido Popular. Tú también, tienes derecho a criticarlo. Estaría bueno que no, y hacer lo que quieras. Pero nosotros hacemos lo que hacemos. Que tenemos errores, sin duda. Pero Alberto Núñez Feijóo no tiene que ir al centro porque es el centro. Alberto Núñez Feijóo gana en Galicia, por cierto, con mayoría absoluta, 4 veces, porque está en el centro, porque se presume de tener un partido popular donde quepamos todo, representa mayoritariamente, lo dice, eso, se verá en las urnas, pero lo dice que representa mucho lo que es la sociedad española en general, y no hay que ser de centro ni de arriba ni de abajo. ¿Hay que ir a remolque de la sociedad o al revés? ¿Me permites también? Porque se habla de Vox y yo todavía no he podido decir la posición de Vox al respecto. ¿Tú sabes cómo comenzaron los portavoces del Partido Popular las intervenciones contra la ley del aborto en el año 85 y después, posteriormente, el año 2000, con las mismas palabras? ¿Mía? No, con la que te iba a decir. No me acuerdo. Eso yo no. Sí. Bueno, sí, me las he leído hace poco. Estaría bueno. Esto es comparable con las matanzas de los incas de las cabezas cortadas en las pirámides de... Vamos a ver. Y con la bomba de Hiroshima. Es un crimen tan nefasto como ese. Bueno. Palabras SIC, señor Fraga. Y palabras posteriores SIC del portavoz del Partido Popular en el año 2010, que la repitió. Nosotros tenemos... Estamos hablando de lo que decían hace no más, estamos hablando de 2010. Es decir, ahora vamos a ir a una ley de plazos y aplaudir con las orejas. No, aplaudir con orejas no ha aplaudido nadie de mi partido. Y de hecho votamos, nunca lo ha hecho ni lo va a hacer. Eso no quiere decir que esté ocurriendo lo que ustedes están transmitiendo, que tienen derecho a hacerlo, Dios me librara. No es así. No tiene que ir al centro para que le voten, está en el centro. Ha estado siempre en el centro y representa muy bien el centro desde que está, que lleva muchos años en política y lo ejecutan con los pacientes, iba a decir con los pacientes, con los ciudadanos. Y admítame que el tema pueda resultar incómodo y que ante sin duda, se haga un cambio de Javier, sin duda, es un tema. Todos los temas morales, éticos, religiosos o unidos, todos son siempre de mucha enjundia y dificultad para todos, y menos en un medio de comunicación, hablarlo. Cuesta muchísimo porque hay que dedicarle tiempo, pues son reflexiones de mucha trascendencia, pero en política lo tenemos clarísimo nosotros. Víctor. Vale. Yo soy diputado del Partido Popular, del partido más popular en este asunto, que es el que defiende la vida. Bueno. El único que queda que defiende la vida. Eso de único... Sí, es el único partido que defiende en estos momentos, desde su fundación, y sin un cambio, pero ni de un milímetro, desde su fundación, porque yo estaba allí, es decir, estaba el día de la presentación, estaba redactando muchos de los elementos fundacionales. El único, bueno. Y el día que Vox, y lo puedes guardar este vídeo, el día que Vox deje de defender la vida, ese día, las llaves... Muy bien. Y a donde tenga que irme para seguir defendiendo la vida. Y vende el coche. Ya está. Y no tengo que comprar coches de segunda mano, porque cuando he necesitado tener un vehículo político, lo hemos fundado precisamente porque empezaba a no defenderse la vida. Entonces, hecho, objetivo, solo queda un partido en este país que defiende de forma clara y no táctica la vida. Solo hay uno. No hay partidos de Schrödinger, ¿no? Aquello del gato que no se sabe si está vivo, si está muerto. No, hay partidos que no se sabe lo que piensan. Me parece muy bien. Esa táctica electoral, el tactismo, a mí no me sirve. Yo quiero un vehículo electoral, en este caso es Vox, que defiende la vida de forma clara, siempre igual y sin variación de si nos va a dar más votos o menos votos, porque esto no va de votos. Esto va de vidas, de valores y lo que tú decías, de hechos que están por encima de la ley. El nazismo aprobó cientos de leyes que eran legales. Con la ley positiva en la mano. Cientos de leyes que eran legales y eran amorales. Y esto es amoral. La muerte de un solo niño en el vientre materno es amoral. Y nosotros lo que proponemos son cosas muy sencillitas que, por cierto, luego otros partidos, todos en solidaridad unos con otros, no voy a señalar solo uno, cuando nosotros decimos que hay que dar asistencia, que hay que dar información, que hay que dar información médica. ¿Me lo vas a contar? Razonable. Bueno, no, te lo cuento no, porque aquí se ha montado un pollo, porque nosotros que proponemos que la batalla por la vida se da en lo positivo, que se da en ayudar con información, en ayudar con ayudas. Y sí, reivindico la verdad de que este partido, cuando ha sido necesario para algunos gobiernos, ha puesto una serie de condiciones. Uno de ellos es el apoyo a la natalidad y a la vida. Que luego se hace, maravilloso. Lo hemos hecho juntos, no lo ha hecho alguien. Y alguien que además se ha declarado proabortista en numerosas ocasiones. Pero repito, solo hay un partido, y estoy orgulloso de pertenecer a él, y seguiré perteneciendo a este partido siempre y cuando siga defendiendo la vida. Y lo hacemos proactiva, valientemente, no, en mi caso no requiere una valentía especialmente, pero sí lo es ante este dictatum de la opinión publicada, que no pública. Y agendista podría ser. Y agendista, pero no táctica. De verdad,
Y a todo lo demás, pues mira, asistencia, información y alternativas a la madre, que no ahora mismo, mira, la batalla de la izquierda la está dando ahí. La batalla de la izquierda no es una batalla médica. No es una batalla de valores, es minimizar este hecho, llamarlo interrupción voluntaria del embarazo. No es un aborto, es la muerte de un ser vivo que tiene una configuración de ADN que es otro ser vivo distinto al que lo porta. Ya está, otra persona. Bueno, ya está. Entonces, es tan fácil, no es tan difícil decir esto. Y no quiero ganar elecciones, quiero que no mueran niños. Continuamos. Perdón, no, pero es que simplemente decir una cosa que... Bueno, don Antonio Alarco, que le veo muy excitado. No, bueno, yo Le voy a poner apasionado. un Con ese, fonil, apasionado. un fonil para que... No, un fonil, con el fonil se aumenta la voz, ¿eh? Que es un, ¿sabes lo que es un fonil, no? Sí. En Canarias se llama fonil al embudo. Al embudo. Bueno, vamos a ver, yo no utilizo ese tipo de... Primero, no quiero dar clase a nadie de ningún otro partido, esto de que el único que... Nosotros defendemos la vida siempre. Es más, y como me tengo que referir a mí, porque estoy aquí, yo me dedico a eso. Me dedico a la vida, a defender solamente la vida. Mi profesión, esa como la de muchos, que no es excluyente. Segundo, lo tenemos absolutamente clarísimo, clarísimo. Defendemos por encima de todo la vida, tenemos planes concretos de natalidad y antes dijo Miguel, sacó un tema que creo es muy importante también, que es la demografía, que es un tema gravísimo. Es negativa la demografía española, negativa. Llevamos 2 años con demografía negativa, quiere decir que fallece más de lo que nace. Es un tema clave. ¿Qué hay que hacer? Lo que estamos haciendo nosotros, favorecer la natalidad, favorecer la familia como estructura básica para poder conseguir y conciliar que haya más niños y en estos momentos más seres vivos y conseguir que el estado de bienestar de todos los españoles pueda seguir a flote. Claro, pero eso implica que hay 90.000 que no ven la luz. Y esos 90 o 100.000, depende del año, habrá que... Ese es un tema sustancial. Es que la natalidad... Casi es la mitad de lo que nace. La demografía, que es otra ciencia, por cierto, que se estudia y muy bonita, es algo más que eso. Es algo más que eso. Cuando hay un error demográfico, siempre que hay un error demográfico es un error político. Siempre. No un error de la naturaleza, es un error político. Y cuando no se programa bien lo que significa la demografía, se tarda 10 años en corregir mínimo. Ya lo hizo Francia y lo corrigió, y efectivamente es un error político que se ha cometido en este país de una forma grave y que en estos momentos mi partido, nuestro partido, por cierto, el partido más grande que hay en número, para mí el mejor también, pero en número de este país, por algo será, y de Europa también, quiero decir, está a favor de que haya una natalidad apoyada, estimulada y sin ningún lenguaje ambiguo y una maternidad clara, concisa y precisa. Jesús. Yo creo que el Partido Popular defiende la vida, lo creo de tal naturaleza que es que el autor del recurso de inconstitucionalidad es el Partido Popular. Que se alegra haberlo perdido. Pero si el Partido Popular es el que ha presentado el recurso y el que está defendiendo como puede ese recurso, que no le dejan defenderse, por cierto, porque no le admiten ni la legitimidad ahora, resulta. Por supuesto que es el Partido Popular. Dicho eso, digo, por tanto, no es una cuestión del Partido Popular. Aquí se ha planteado un tema sobre el señor Feijóo, que de repente ha cambiado el criterio del Partido Popular. ¿Tiene autoridad para hacerlo? En mi opinión, no. Y le quitó el derecho. En mi opinión, no. El derecho a cambiar. No tiene autoridad para cambiar los criterios en una cosa tan grave y tan definitiva en la política actual, y sobre todo en España, en donde estamos. No nos olvidemos que aquí no somos... No, dejémonos de teorías de no sé qué. No tiene legitimidad para hacer eso. Lo ha hecho. Él sabrá por qué lo ha hecho. En otras cosas, yo estoy, en muchas cosas, en la mayoría de las cosas, de acuerdo con el señor Feijóo. Ahora, esto ni lo entiendo, ni lo creo oportuno, y además creo que lo ha hecho torpemente, sinceramente. Lo del aborto yo creo que no es cosa de Feijóo nueva, es decir, ya se llegó a una mayoría absoluta del Partido Popular y no se derogó. Pero Miguel, ¿quién ha hecho el recurso? Sí, el recurso está muy bien, pero que tampoco luego lo pierden y no pasa nada. No, hay alegría, hay alegría. Hay que terciar ahí con un apunte. Hubo un ministro del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, que trabajó intensamente en una nueva ley del aborto que no vio la luz. Hubo un compromiso electoral, porque todo esto depende de cómo le has pedido el voto al elector. Tú le has pedido el voto al elector diciendo, vótame a mí, yo defiendo la vida, yo soy el que ha presentado este recurso y lo defiendo. Bueno, claro, ahora si cambias, ¿qué hacemos con aquel que te votó? Pero lo más importante de todo, además de la ley de Alberto Ruiz Gallardón, que no vio la luz nunca, es que, recuerdo la imagen, la tengo metida aquí. Mariano Rajoy se iba a China y en los pasillos de Barajas alguien le puso la alcachofa, que es el micrófono en argot periodístico.
la alcachofa. ¿Qué pasa con la ley del aborto, presidente? Y sin dejar de caminar, aquello que hacía Rajoy, que lo sigue haciendo, de brazos para arriba iba muy deprisa y luego las piernas poquito. Pero bueno, él sin dejar de caminar por el pasillo de Barajas dijo, no hay consenso. No dijo nada más. Y fueron los 10 segundos clave de esta historia durante el mandato de 4 años de Mariano Rajoy, de esos 4 años de Mariano Rajoy. Bueno, como él entendía que no tenía consenso, enterró la ley de Alberto Ruiz Gallardón, no cumplió con su compromiso electoral, en fin, tuvo algunas dificultades con esta casa, que lo sepan. Siendo presidente del Partido Popular se recurrió. Algunas dificultades por defender una cosa que no se sabía, pero que era el inicio de la, digamos, el inicio de la contradoctrina. El inicio de la contradoctrina. Luego tuvieron mayoría, como se ha dicho aquí, en el Constitucional hasta hace 3 días y podían haber dado salida a este recurso, como ha hecho el cancerbero, que es como yo llamo a Cándido Conde Pumpido. Mira que el cancerbero lo tenía claro. Un mes no ha llegado, pim pam, pum, cero. Y a base de arriesgar a que se lo anule. Para su partido, quiero decir. Yo respeto mucho la justicia, pero yo con Cándido Conde Pumpido ni me tomo un café. Porque eso del pueblo del camino... Lo que no puede ocurrir es que haya un tribunal constitucional que lleve 13 años y no tome una resolución. Totalmente. Bueno, eso la mayoría era del PP. Eso es lo que hay. Eso es lo que es un dato objetivo. Y con respecto a la claridad que tiene nuestro partido en el tema, que fue tu partido, o lo es, con el tema del aborto lo tiene clarísimo. Después podrá gustar o no matices, podrá gustar si se dijo o no se dijo, pero es evidente. Ahí está el recurso. ¿Y entonces cómo dice Feijóo lo que ha dicho? ¿Contrario al propio recurso? ¿A los argumentos del propio recurso? Ni contrario ni no contrario. Lo ha dicho claramente. ¿Qué significa? ¿Cómo estamos de mi partido? ¿Qué es el aborto? ¿Cómo es el aborto? ¿Qué significa el apoyo a la mujer y a la maternidad? ¿Qué significa que hay que regularlo y que no es un derecho fundamental? Punto, lo ha dicho clarito. Un derecho. Desde luego, Antonio tiene un mérito que te cae. Yo tengo un mérito, ¿no? Yo estoy defendiendo... Te has equivocado, has dicho un delito fundamental. Querías decir un derecho. Yo digo un delito. Te estoy ayudando. Me alegro. No me des patadas, que te estoy ayudando. Yo, que soy un chico normal, me confundo. Pero nunca soy inteligente. ¿Me confundes a mí con un árbitro de esos que compra el Barça? No. Tú que eres catalán, sabrás muy claro lo que pasa allí. Siempre he sido el español. Me alegro mucho, pero yo siempre del Partido Popular he sido el mismo. Y no he tenido ni que comprar ni vender nada. Y pensamos lo mismo sobre la vida. Y me dedico profesionalmente a la vida. Y no es que tenga mucho más mérito. Como muchos, más de 87.000 profesionales. Y ya está. Y ahora le puedes dar matices. No me gusta, que tal, quería... Es que mucha gente quiere oír de los políticos lo que piensa solo uno. O sea, yo quiero que me diga alguien lo que yo pienso, no lo que pensamos. Y esto en democracia, la unidad de medida, aparte de tiempo, es una legislatura que ya no es los votos. Al final, digo los votos, que es el que da la posibilidad de representar a los ciudadanos en las cámaras legislativas de una constitución como nuestra, que al final, sin duda, respeto profundamente. Yo soy del 78, quiere decir, me siento tan identificado con esa constitución que solamente rozármela me duele. ¿Ya te gustaría ser del 78? No, quiero decir que soy... yo quiero decir nacido. Yo soy un producto del 78. Era una broma. No, ya lo sé, que yo como tal. Estábamos algunos ya fabricados antes del 78. Me acabas de tirar del escalón. Tira lo que quiera. Dice, no, porque aquí cada uno busca un político que piense lo que él, no. Todos los españoles, yo creo que la mayor parte de los españoles piensan lo que quieren su mujer que piense. Eso también tiene razón. Por lo menos en mi caso. Eso me acabo de caer del escalón. Yo te lo compro. Me acabo de caer del escalón, ¿no? Yo te lo compro, sí. Ahora en serio. Si no introduzco estas píldoras, esto va tomando temperatura y al final se pone que no veas. ¿Qué pasa con la segunda ley del aborto, que es la que se ha aprobado y es noticia, la de Sánchez? Entérese. Cuestionada la ley del solo sí es sí, la nueva ley del aborto de Montero ya es una realidad. Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. PSOE y Podemos han votado unidos para sacar adelante la norma que viene precedida por la ley de plazos de Zapatero, justo una que está a la espera de sentencia por parte del tribunal para validar si es constitucional o no y que se aprobó en el Parlamento en el año 2010. ¿Pero qué supone esta nueva legislación? Recupera que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo. No habrá necesidad de contar con el permiso de los padres. Se garantiza que las intervenciones se puedan llevar a cabo en la sanidad pública. Las píldoras
anticonceptivas, como la conocida del día después, se administrarán de manera gratuita, es decir, costeadas por la Seguridad Social, e incluso podrá ahora solicitarse la baja por un fuerte dolor menstrual. Pero la nueva ley estrella de Montero trae consigo otros puntos aún más polémicos. Al realizar la práctica abortiva sin el consentimiento de los padres, entra también la posibilidad de que en caso de negativa se le pueda asignar a la menor un defensor judicial. Se eliminan los 3 días de reflexión obligatorios desde que la mujer o menor pide abortar hasta que reafirma su decisión. Y además se dejará de ofrecer información a todas las mujeres que quieran abortar, así como de sus consecuencias posteriores. Y otro de los puntos que más rechazo genera entre los profesionales de la salud es un registro para los médicos que ejerzan la objeción de conciencia. Bueno, pues yo voy a dar un redoble. Puedo, ¿no? Mi redoble es, esto me parece mal lo de las niñas de 16 años, me parece mal 4 o 5 cosas que he oído ahí, pero la que me parece peor es que esto lo pague la sanidad pública de todos. En un país en el que si un anciano se queda sin dientes, como no se los pague a alguien, la seguridad social no se los va a pagar. En un país en el que si una persona se queda sin la capacidad de oír, o se lo paga él o olvídame. En un país en el que si, por ejemplo, un anciano no ve bien, o se paga él el corrector visual o nada. Y ese país es enormemente generoso porque dice que el aborto sí. Pues eso me parece impresentable. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia. Efectivamente tiene la Iglesia. No, aquí yo creo que también se mezcla muchísimas cosas. El tema del aborto, independientemente, y lo más importante es que es una nueva vida truncada, es evidente, eso no lo puede negar la evidencia científica nunca. Ya no digo la religión, ya no digo la moral, ya no digo la ética. Tan es así que es un nuevo ser que hoy en este país se le hace una ecografía a una mujer embarazada, se detecta un labio leporino dividido con 5 meses de embarazo, se le hace una historia clínica al gestante, se le opera intraútero y se le introduce otra vez y tiene una historia clínica. Eso es así. Pero ¿qué le ocurre, aparte, que es lo más importante, de la nueva vida, de la moralidad, de la ética y de la religión, absolutamente respetable a todos? ¿Qué le ocurre? Que es un acto quirúrgico. El aborto es un acto quirúrgico. ¿Qué es un acto quirúrgico en España? El acto quirúrgico en España obliga por ley a consentimiento informado, firmado, explicado, que se entienda. Y si tiene menos de 16 años, yo no puedo operar una apendicitis aguda, que es muy frecuente, sin permiso. Y eso lo quieren obviar. ¿Eso qué tiene que ver con el aborto? No, nada, tiene que ver con el intentar minimizar lo más importante. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso también y es algo más todavía, criminalizar la objeción de conciencia, que eso no lo vamos a permitir nunca, porque es ley. Con lo cual, eso es lo que está ocurriendo. Además, quita los 3 días de reflexión. Pero qué prisa hay. Una ley que sale por vía de urgencia, sin ningún informe técnico, ni de los técnicos, ni de los profesionales, ni de los juristas. Esto ya viene a ser costumbre. No, sí, ya se costumbre en todas las leyes que han salido. Claro, porque aquí no hay una ley del aborto. Aquí lo que hay es una ingeniería social para cambiar la sociedad de forma clara, no para resolver los problemas de la ciudadanía. Porque si fuera eso, la ley de sí es sí, nos tendrían que esperar al día 7 de marzo para que coincida con el 8 para decir que están trabajando por la mujer. Y eso es imperdonable. Cuando vamos a llegar, y aquí hay un jurista, vamos a llegar, según dicen, podemos llegar a que se baje la pena o se libere, se saque de la cárcel a pedófilos, etcétera, etcétera, podemos llegar a 4.000 procesos. Y eso no tiene que ver sino con ingeniería social, que es gravísimo. Y eso es sectarismo puro. 100.000 vidas al año en España. 100.000 vidas al año. 100.000 niños que no van a estar en nuestros parques, que no van a estar, lo voy a decir como hace la izquierda egoístamente, pagando nuestras pensiones. Ni siquiera en esto son consistentes en los argumentarios de batalla ideológica. 100.000 al año. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Esta ley es una barbaridad de principio a fin. Y lo que hay que hacer es, lo primero, ser claros. Yo no entro, es decir, yo digo lo que voy a hacer mi partido. Lo que va a hacer mi partido es, cuando esté y tenga posibilidad de ser necesario para un gobierno o gobernar, si conseguimos número suficiente, derogar esta ley. Inmediatamente.
Igual que cuando nosotros presentamos un recurso al Tribunal Constitucional es porque lo queremos ganar, no porque nos vamos a alegrar. Yo no sé, yo no soy jurista, pero yo creo que uno presenta los recursos en la esperanza de ganarlos. Claro. No para tener la alegría de cuando te comunican, ¡uf, qué alivio! Porque no nos engañemos, aquí el alivio el alivio ha sido de me quita esta losa. De yo ya no tengo el problema de que me pueden llamar antiabortista, ¿vale? Y eso debilita la batalla contra esta ley perversa, malvada, que además hace cosas... Porque la batalla ideológica de la izquierda es el que esto sea... esto no es nada. Entras aquí, yo se lo he dicho muy bien, el doctor, es así, pretende que no sea un acto médico. Esto no es nada. Por eso se producen datos salvajes, no los recuerdo de memoria, pero hay mujeres que van por su sexto o séptimo aborto. Sí. Eso es una barbaridad de tal calibre, pero ya no por la muerte, que es lo primero, evidentemente, que ya lo he dicho antes, sino por el hecho de que ese cuerpo, yo no soy médico tampoco, pero 5 abortos, eso tiene que tener una carga futura para esa persona para la que no se le ha informado. Lo que bien decías, ahí estamos de acuerdo, no se le informó. Y de hecho, cuando nosotros hemos planteado medidas informativas, hemos tenido al Prisa de Barrio, bueno, estuvimos aquí en el debate hace unas semanas, cuando era sencillamente lo que yo decía, información, ayudas, alternativas. Que cuando alguien tenga la situación en la que se vea y que va a tener la decisión de que tiene un embarazo, que tenga toda la información sobre su embarazo, absolutamente toda. Pero si es que te dan información para hacerte un uñero, yo el otro día me han tenido que operar de un uñero, he tenido que firmar un consentimiento informado absolutamente terrorífico, que casi te echa atrás de hacer el uñero, oiga, pues que tenga la información. Y luego, que esto no sea un método anticonceptivo, que es lo que se ha convertido en el método guay, ¿no? El aborto como método anticonceptivo. Oiga, que aquí no estamos hablando de una cuestión moral, que hay muchísimas alternativas y, por supuesto, que la gente tenga conocimiento y acceso a ellas, porque lo que hay que prevenir es el embarazo no deseado, evidentemente, y no me voy a las situaciones de casos. Pero ¿qué hay que hacer? Uno, decirlo claramente, y mi partido lo va a decir claramente, derogar esta ley. Mientras tanto, luchar contra ella se está analizando y en tanto que tengamos más de 50 diputados, vamos a seguir con la batalla en el Tribunal Constitucional. Que se tenga que retratar tarde 1, 2 o 100 años. Y lo tercero, seguir que en aquellos gobiernos en los que nosotros estemos presentes será dentro, fuera, medio pensionista, como estamos apoyando en ocasiones sin condiciones, pero a partir de ahora sí que va a haber condiciones y es que una de ellas es la defensa de la vida, ¿cómo? Dando alternativas, información y ayudando a la vida, no ayudando a la cultura de la muerte, que es lo que se ayuda haciendo no presentado. Don Jesús Trillo, ¿me dejas hacer un pie de página muy breve? Por supuesto. Las sociedades que avanzan se basan en lo científico. Sin duda. Se basan en los criterios que marca la ciencia. Eso nos invade a todos. Bueno, en los últimos 13 años, desde que se presentó el recurso hasta que se ha fallado el recurso, ¿qué aportes nos ha hecho la ciencia? Han sido definitivos. Tan definitivos han sido que hay un montón de estados en Estados Unidos que han cambiado su legislación antes proabortista para dejar de serlo, porque la ciencia ha venido a demostrar algunas cosas que han salido aquí. El ADN distinto del embrión y de la madre, el latido que ahora se puede escuchar y que demuestra algo evidente, que los dos corazones van en diferentes fases sónicas. Muy bien. Las fotografías en 4D que permiten ver el tamaño de eso que está creciendo y la cara la madre, de los movimientos. Y tantos otros. Pero no se diga, no les vendan gato por liebre. No se diga que han pasado tantos años que esto está superado por la sociedad. No, al contrario, la ciencia ha dado más argumentos a los que, digamos, que aquí presentaron el recurso. No, hombre, de luego ha dicho una cosa muy importante, Víctor, y es que no es un método contraconceptivo, porque ya hay concepción, sería contraconceptivo, sería... Sí. En fin. Pero en fin, vamos a ver, la nueva ley. Hay que tener en cuenta que la nueva ley se basa en un derecho que no existe, el derecho al aborto no existe y por tanto no lo ponen en la exposición de motivos, pero en un derecho que ponían ya en la exposición de motivos de la Ley 2/2010, que es el derecho a la maternidad libremente consentida. Eso es lo que tratan de proteger en todo momento, el derecho a la maternidad libremente consentida de toda mujer. Bueno, entonces, basándose en eso, se establecía un periodo de presunción para poder ejercer ese derecho. ¿Qué presunción? Coño, en que eres madre y que por tanto puedes ejercer el derecho a la maternidad libremente consentida. Se suponía que en 14 semanas es tiempo ya suficientemente necesario, prudente, como para saber que eres madre.
Claro, tú has dicho, la ciencia avanza muchísimo. Ahora ya no hace falta esperar 14 semanas para saber si vas a ser madre o no. Con probablemente una semana o un par de semanas es suficiente. Pero en fin, lo cierto es que lo que también dice la exposición de motivos de esa ley es que para ejercer un derecho a matrimonial libremente consentido, lógicamente, la voluntad ejerce la libertad cuando tiene conocimiento sobre qué ejerce la libertad. Primero, la presunción de la ley de que es madre. Y segundo, oiga, cuanto más información tenga, más libre eres, digo yo. Cuanto más y si no tienes información, no tienes libertad. Si tú no sabes sobre lo que estás eligiendo, ¿qué ejercicio de libertad estás haciendo? Ninguno. Es decir, lo de quitar la información, que es lo que más importante de esta ley, en mi opinión, aparte del consentimiento, de la no necesidad del consentimiento de los padres. Los plazos de reflexión también son importantes. Es una barbaridad como un pino. Por eso me pareció muy bien, cuando me acuerdo que además hicimos aquí un programa en el que estabas también tú, Víctor. Me pareció bien la proposición que hicieron en Castilla y León, porque al fin y al cabo es aumentar las garantías del ejercicio de ese derecho que hay en esa ley. Pero si ellos mismos lo han hecho. Ellos mismos lo han hecho. Miguel. Mira, Xavier, yo he sido padre hace 5 meses. Enhorabuena. Y esto, muchas gracias. Enhorabuena. Y lo del aborto ya es que no lo trago. Es decir, me duele ya dentro. O sea, es increíble. Es verdad. Porque estamos en una sociedad tan egoísta, una sociedad tan autodeterminista, es decir, yo me autodetermino, yo hago lo que quiero, no importa el bien y el mal. En cambio, el sexo, también en el tema de la responsabilidad, no, esto supone una carga, por lo tanto no lo quiero, lo rechazo, aunque ya sea un hecho, ¿no? Aunque ya tengas ahí a la vida de tu hijo. Y por lo tanto, bueno, lo que creo que hay que hacer es, por un lado, eliminar esas leyes y, por otro lado, actuar en positivo para que no se nos plantee que el aborto sea una opción, sino que sea algo tan repugnante como es, para que la sociedad ni se lo plantee, que esto no sea una opción. Y por otro lado, ya en el tema ya más político y demás, lo de la información es muy grave, porque claro, yo creo que si tienes la información y te das cuenta, porque habrá muchas mujeres que piensen que no es una vida, a pesar de que la evidencia científica es totalmente diferente, ¿no? Si tienen esa información y se dan cuenta de lo que tienen dentro, le ven la cara a su niño, yo estoy convencido de que se les cambia. No, el latido, un latido solo. Se les cambia ya la forma de pensar. Y ahora la cara de mi vida. No, tú lo has vivido. Sí, yo lo he vivido. Como padre, los padres, ahora tú adoptas al hijo en realidad en el momento que nace, pero yo creo que el momento de conexión con tu hijo habrá sido en el primer latido cuando lo escuchaste, ¿verdad? Hay un momento de conexión humana. Y por lo tanto, bueno, para no irme del tema político, lo de recurrirlo ahora al TC a lo mejor no lo termino de ver, en el sentido de esta ley, porque claro, dices, es que cómo está el TC, es que, bueno, para empezar hay que cambiar el TC ya en el futuro, la forma de elección, porque esto no puede ser, porque esto es un cachondeo, esto no tiene independencia ninguna y está totalmente politizado. Y bueno, para que nos demos cuenta de la situación tan grave en la que estamos, lo dijo muy bien nuestro compañero del Toro, del Gato al Agua, Borja García, ayer, dijo, ahora mismo una rata con la ley de bienestar animal está más protegida que en la institución. Perfecto, claro. Es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, tenemos que reflexionar mucho, hay que cambiar muchas cosas para que, para que no siga pasando esta injusticia tan grande. Cualquier ser vertebrado estaba protegido durante las primeras 14 semanas. Yo creo que es un tema, que conste que este tema es de tanta profundidad que merecería varios programas. Sí, totalmente. Primero, yo creo que nosotros pensamos, y evidentemente yo como profesional, que un aborto es una historia siempre de un fracaso, siempre, sin matices. Historia de un fracaso. Segundo, la democracia per se, y yo creo que es el mejor sistema que conocemos, que tiene muchos errores, pero no por no cumplir la democracia hay que decir que la democracia es mala. Quiero decir, hay que ejercerla. Y es individual el ejercicio, no es colectivo, es individual. Entonces quiere decir, es verdad, que si hay una ley de este tipo, para poder cambiarla, tienes que tener la legitimidad de la ciudadanía que te dan los votos para cambiarla. No se cambia. El Tribunal Constitucional, evidente, si quieres hablamos, yo tengo mis dos grandes amigos son magistrados del Supremo. Pues claro que, pero para cambiarla no es porque yo lo piense, sino que hay que ganarlo en las urnas limpiamente porque no se ha inventado otro sistema mejor. Si lo hubiera, yo me lo compraba. Pero yo soy un demócrata convencido. Y un matiz que te hago con todo cariño. En la pobreza y en la incultura también cabe la democracia. Quiero decir que no podemos quitar a la gente que no está preparada mentalmente que no vote. Lo digo, yo sé que tú no lo has dicho. Claro que cuanto más informados estemos todos, funcionamos mejor. Pero es que estar informado hoy
es tanta información que sale que es muy difícil. Cuanto más cultura se tenga, siempre es mejor. La información es un tema delicadísimo. Pero yo no estaba a efectos de información, a efectos de ejercer el derecho a voto. Yo de eso no hablaba. No, sí, estaba hablando de información a efectos de ejercer la maternidad libremente consentida, que es otra cosa. Ya, claro, sin duda, ¿no? Pero nada que ver con el tema bueno, pero la maternidad libremente consentida puede ser un pobre que no tiene ninguna cultura. El razonamiento en el que creo que estamos de acuerdo todos es ¿por qué molesta tanto que se impida escuchar el latido de lo que lleva en su vientre una señora? Se dijo que proponer eso es fascismo. ¿Por qué molesta tanto que se le ofrezca la posibilidad, puede rechazar, de tener una imagen en 4D de eso que lleva en la barriga? ¿Por qué molesta tanto? Porque funciona, porque salva vidas y porque hace más humano el proceso y hace que una persona tome una decisión de ir adelante con la vida. Y eso les joroba, por no decirlo más fuertemente. Nosotros estamos obligados a practicar medicina científica. Y tú has sacado otro tema clave. El 90% de los problemas que tienen los ciudadanos no se resuelve nunca con la ideología, sino con la evidencia científica. ¿Y qué tiene que hacer la política? Utilizar la evidencia científica. Y solamente pero no solamente para esto, sino para la economía. Lo que pasa es que tocar un tema tan grave como el que estamos hablando, que son nuevas vidas, es un tema tremendamente delicado. Pero no podemos mezclar la legitimidad con la ciencia porque no la estamos mezclando. Y para cambiar las cosas tenemos que estar implicados todos en una idea clara, todos libremente, para poderlo cambiar. Esta y cualquier otra cosa. Y eso es un esfuerzo diario. La democracia no es un fin en sí mismo, es algo a ganar todos los días. Y si no se gana todos los días, la pierdes. Oye, ¿por qué ha cambiado tu presidente de partido tan rápidamente sin esa legitimidad? No, pues yo hablando de la democracia. Tú has dicho que para cambiar la idea sobre el aborto de un partido político o de una ley habrá que ganar votos. Querido abogado del Estado, para cambiar la ley, para cambiar la ley, no la cambiar, sí que respetar la legitimidad del partido. Para cambiar la ley, no he dicho otra cosa, para cambiar las leyes en democracia se cambian teniendo la mayoría representativa para poderla cambiar. Eso no tiene que ver con esto. No solamente la ley, sino también los criterios de un partido político sobre una determinada cuestión. Son cosas distintas. Distintas totalmente. Avanzamos. Hay mucha gente que empieza a reprochar a Alberto Núñez Feijóo esa actitud que tiene, pues como la Verónica. Ofrezco mi ayuda para que ustedes enmienden ese ridículo jurídico en el que incurren con la ley del solo sí es sí. Ofrezco mano tendida los diputados del Partido Popular para que cambien pues los dislates de la ley trans, que luego les hablaré de ella, pero que ya es evidente que van a venir. Ofrezco. Y los otros, el desdén más absoluto, cuando no el insulto, que arrecia, así que él ofrece el apoyo. ¿En qué quedará todo esto? Vamos a escuchar primero a Feijóo cómo lo plantea esto del mano tendida del Partido Popular. Ha quedado acreditado que España ha renunciado a proteger su democracia, eliminando el delito de sedición. Y después del ridículo jurídico que ha vuelto a hacer el gobierno, intentando beneficiar a los independentistas rebajando las penas de malversación y no consiguiendo su objetivo, yo vuelvo a reiterar al gobierno que repongamos las garantías jurídicas del Estado de Derecho y de la democracia española, y tiene nuestros votos a su disposición para reponer el delito de sedición. 10 segundos después ya estaban con el soplete quemándolo vivo. Pero la cuestión, la reflexión es, ¿tiene sentido el viaje al centro o no lo tiene? ¿Sí está? La aritmética es clara. Un pacto entre el Partido Popular y Vox desalojaría al Partido Socialista de muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y de la Moncloa. Esto es lo que indican todas las encuestas. Sin embargo, Feijóo no quiere saber nada de Abascal. Lo dejó claro la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en una entrevista. Está más lejos de Vox que del Partido Socialista. Los de Abascal no entienden este planteamiento. ¿Están más cerca del Partido Socialista de los indultos? ¿Están más cerca de la reforma laboral de la señora Yolanda Díez? ¿O están más cerca de la ley del solo sí es sí? En la misma línea que Gamarra está el portavoz de Campaña Popular, Borja Semper, que sostiene que los postulados de Vox son un error y que desea llegar a acuerdos con un PSOE sin Sánchez. Una nueva gran diferencia entre el Partido Popular y Vox la ha marcado Feijóo en unas declaraciones en las que daba por buena la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de la ley del aborto de Zapatero, aceptando como derecho el aborto.
Luego, Feijóo matizó que es un derecho de acuerdo a la ley de cada país, pero que no es un derecho fundamental que esté recogido en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Margallo ha explicado en Dando Caña del Toro TV por qué su partido prefiere un pacto con el Partido Socialista. Cada vez que ha habido entendimiento entre dos grandes fuerzas de centro-derecha y de centro-izquierda, el tema ha salido bien. La restauración canovista y la transición. Cuando nos hemos empeñado en hacer una política de bloques enfrentados, sin puentes, sin contactos, sin diálogo, la polarización, eso ha salido mal. El secretario general de Vox asegura que su partido está haciendo todo lo posible para que haya una alternativa al PSOE e insta al PP a repetir la fórmula de Castilla y León. ¿Cuál es el modelo que quiere el Partido Popular? Si el modelo de éxito demostrado en Castilla y León o el modelo de Ceuta. A pesar de todo, el Partido Popular insiste en volver al bipartidismo y a los pactos entre el PP y el PSOE. España necesita volver a la centralidad de la mayoría de los españoles. Bueno, yo me alejo, yo me acerco. Esto ya saben que con elecciones ya pocos meses vista tiene relativamente poco sentido y eso lo va a determinar la aritmética electoral. Siempre es así y ya les garantizo yo que va a seguir siendo así. Don Miguel Gutiérrez. Sí, hemos visto, ¿no?, que parece que no se quiere ahora, el Partido Popular no quiere nada con Vox, que es su socio en Castilla y León, y de hecho está intentando de alguna forma torpedear, ¿no?, esa alianza, lo cual cosa que no entiendo, ¿no?, porque los datos que hemos visto, por ejemplo, económicos, ¿no?, en Castilla y León son muy positivos y algunas medidas también han sacado, por ejemplo, Provilla también son muy positivas, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es que el Partido Popular insista en buscar a una suerte de partido socialista con cabeza, un partido socialista centrado, con la de cosas que han hecho desde el año 2018 cuando Sánchez llegó a la Moncloa, ¿no? Porque es que, vamos a ver, se plantea un pacto con un partido que ha reducido, bueno, la reforma de la sedición, ¿vale?, para beneficiar a los golpistas y de la malversación, los indultos, que no se nos olvidan ya, gente condenada por algo tan grave como la sedición, indultada, las excarcelaciones de presos de ETA, que esto, vamos, va por un proceso, es decir, se han acercado a las cárceles vascas, pero como ahí tiene ya Urkullu, pues tiene ese poder sobre prisiones, pues han llegado algunos a la calle. La ruina económica, lo comentamos al principio del programa, o el asalto a las instituciones, o bueno, en general los pactos que hace, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Son las leyes. Claro, pero que me refiero, con toda esa carga que lleva Sánchez encima y su partido socialista, aún así parece que quieren pactar con ellos, cosa que no entiendo. Y lo ponen antes que a Vox, que yo creo que a sus votantes preferirían estar con Vox, desde luego, a pesar de las diferencias. Sé que también hay muchas con Vox y, claro, ahí habría que tener mucha mano izquierda cada uno de los partidos para que se pudiera hacer esa mayoría que echaría a Sánchez del poder y que los números, las encuestas lo dicen, los números son claros. Para tranquilizar al elector que quiere ver a Sánchez fuera de la Moncloa, como objetivo principal y compartido por la mayoría de la sociedad española. Yo creo que no hay que echar a nadie, sino ganarle. Con razonamientos y con soluciones. No hay que echar a nadie. No, yo termino. Yo creo que no, Javier. Yo creo que el echarlo no, hay que ganarle. Segundo, no se debe sacar conclusiones como lo que está haciendo, diciendo que quiere pactar. ¿Quién quiere pactar con el PSOE? Lo que quiere decir, que no dijiste una Verónica, no, aquí de Verónica, nada, eso es otro sitio. Lo que quiere es ser responsable con cosas que se pueden solucionar sumando. Y el tema de la ley sí es sumar para que no siga esta desgracia, esta tragedia irreversible, que no solamente que van a llegar a 4.000. ¿Qué quiere hacer el Partido Popular? Quiere hacer eso. Eso no es pactar con eso es pactar con la responsabilidad que tenemos como partido, el partido mayoritario en la oposición, para que esto se corte mañana, que no llegue al día 7. ¿Qué es esto de llegar al día 7? Es terrible lo que ha ocurrido con esto. Quieren llevarlo al día 7 para que el día 8... Sí, eso está claro. Es muy grave. No es que pactan, sí. Y segundo, ¿qué quiere el Partido Popular? El Partido Popular quiere que entre todas las personas que crean en estas ideas para ser mayoritario. Eso no debilita ningún tipo de asociaciones posteriores o no. Quiere ser mayoritario. Y es lógico que sea mayoritario. Y en la Unión Europea que pertenecemos, mayoritariamente los gobiernos, creo que democráticos, la Unión Europea, son bipartidistas, mayoritariamente, digo, no todos. Y los que funcionan bien, cuando digo funcionan bien no es porque hay ideología, sino por el resultado final, es así. Bueno, pero resulta que la sociología electoral de este país mandó al cuerno, por ser elegante, el bipartidismo. Lo mandó al cuerno el ilustre votante de España.
Le gustará más o menos a según quién. Yo tengo amigos muy partidarios del bipartidismo, casi como que me rodea todo eso, pero es que es el elector, mire usted, léame los labios. Es el elector, dice, de eso nunca más. ¿Por qué? Porque hay un pasado detrás del PSOE y hay un pasado detrás del Partido Popular, que es lo que ha hundido el sistema bipartidista. Bueno, dicho esto, hombre, no me niegue la mayor, es Cuca Gamarra la que dice yo prefiero al PSOE que a Margallo, Vox. que no es alguien pequeño del partido. Es Margallo que se remite a Cánovas del Castillo. Es este chico nuevo, el Semper con acento. No es nuevo, El lleva mucho Semper tiempo. también dice que no, que lo de Vox, que qué horror, qué horror, qué horror. Hombre, pues no parece esa una garantía de futuro, ¿verdad?, de pactos políticos. A ver, yo es que creo que todo está... esto es falso, es radicalmente falso, es mentira. Lo que dice Margallo es mentira. Siempre. Lo que ha dicho Margallo es mentira. En este país no ha gobernado nunca ha habido una grosa en coaliciones ni ha habido un gobierno de centro-derecha con centro-izquierda. Que me cuente alguien dónde está ese gobierno. Aquí ha gobernado el PSOE o el PP, pero aquí no ha gobernado el centro. ¿Bipartidismo? Claro, bipartidismo. Eso se llama bipartidismo. Bueno, todo lo que quieras, pero No, no ha lo que ha dicho gobernado... los electores. No. Lo que Porque estaba han dicho hablando los Margallo electores. es de la unión del centro-derecha y centro-izquierda de la grosa en coalición en alemana. Eso en España no es verdad. Nunca ha funcionado porque no ha existido. Claro, nunca ha existido. Lo que en España había era un partido de derecha que, eso sí, abarcaba Vox y PP. Lo que hoy son los dos, que se desunieron en su momento desde el mismo sitio. Pero era la derecha, el centro-derecha, si quiere llamarlo, centro-derecha, ¿vale? Sí, centro-derecha. Ahora, eso de que aquí ha habido una coalición con la izquierda entre la izquierda y la derecha, en la vida, señor Margallo, eso se lo ha inventado usted. Pero yo conozco Te muy bien a justifica el Margallo, pacto, es que no quieren lo llegar a dijo, ese pacto. Es que no lo dijo, querido. es que no es lo mismo. Ha dicho. No, ¿Ha dicho eso? ¿Saca otra vez a Margallo? Sí, hombre, que yo estoy entonces hoy un poquito lento de pensamiento. No. Y te prometo que me considero un tío espabilado. Una hora menos de pensamiento. Una hora menos de pensamiento, pero ¿sabes lo que me da? Me da la oportunidad de pensar una hora más. Es verdad. Y después espero que voten ustedes y después voto yo. Antonio, te prometo. Bueno, vale. Quiero decir, yo sé lo que Margallo lo conozco perfectamente y tú también. Sí. Y tú también. Y sabemos que su formación. Él ha dicho que podría ser bueno el experimento que ha hecho Alemania, que son alemanes, no son anglosajones, no son españoles, de que hubiera llegar para los grandes problemas soluciones unidas. No ha dicho que hay que hacer un pacto aquí. ¿Quién dice que se haga un pacto? No, los electores. Le ha dicho que aquí siempre ha funcionado eso. Los electores han dicho que no al sistema del bipartidismo en un largo periodo de tiempo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué se mide en un proyecto vital? ¿Los últimos 4 años, los 40 o los 60? En España, la democracia del 78, que yo creo en ella profundamente, que nos dimos todos los españoles, ha sido mayoritariamente bipartidista. Ahora bien, que como dice Javier, los electores, que yo uso mucho eso, los electores han dicho esto. Y los electores se cumplen. Ver, por eso si me creo permites, que esto es reversible. Como parte interesada, me gustaría decir algo. ¿Me dejas medio segundo? Es tu programa. Ya se han preocupado los dos grandes partidos de expulsar al que era el tercero o el cuarto. Recuerdo a Julián Guita, que decía, tengo 1.200.000 votos y una miseria de diputados. ¿Cómo es posible esto? Porque hay una ley electoral que favorece eso. Es decir, cuando el elector, superando que hay una ley que castiga lo que es la pluralidad de partidos y favorece el bipartidismo, le ha dicho no. Claro. Igual que le dijo que sí hace 40 años. Expulsaba a los que podían competir, pero ha reforzado y refuerza y les hace ir de muy chulitos por la vida a los independentistas. Porque a menos votos les da mucha mayor representatividad. Vamos a ver, yo me van a permitir una pequeña narrativa, ¿no? Esto es como las películas estas de colegio americano, ¿no? Donde la chica más guapa y el chico, podéis elegir cada uno el sexo que quiera en esta historia, ¿vale? Todo el mundo está de acuerdo en que deberían estar juntos, ¿no? Entonces, pero de repente ella empieza a hacer declaraciones, vamos a coger a Cuca, y la mejor amiga de la chica dice, es que ese chico que todo el mundo dice, no tenemos nada que ver, a ella le gusta más este otro. Sale el portavoz oficial de la chica y dice, es que son desagradables, es que son... es un golfo. Son muy golfos, son casi delincuentes. Habló de Semper. Sale otro y dice que no sé qué, y sale otro no sé qué. Y claro, y si nosotros Vox fuera el chico de la película, chicos, se te quitan las ganas, ¿eh? O sea, es mona. A veces ha tenido buenos días. Por cierto, tuvo mejores días
Ya se le está pasando, ¿sabes? O sea, entonces, al chico de la película, que nadie le pregunta, y encima todo el mundo te viene y te dice, tendrás que liarte con con ella, ¿no? Y dices, pues o no. Yo tendré que poner también mis condiciones. Pero las condiciones eran, la primera, el respeto. No, tendrá que haber respeto a mí. O sea, es que, tú fíjate, a mí me vienen muchos amigos bien intencionados, muy peperos, y me dicen, es que la que estáis liando con el PP, digo, la que tiene todos los medios a su disposición, nosotros no tenemos ninguna página completa del Mundo, ninguna página completa del País, ninguna portada de La Razón, ninguna portada de la ABC, ninguna. No te digo una, no, ninguna, cero. Porque están... No, digo, gesticulo hacia aquel lado en general. Con lo cual nosotros no hemos dicho nada. Difícilmente podemos estar provocando nada cuando las declaraciones vienen siempre al mismo lado. Y me vienen mis amigos peperos y dicen, pero es que la que estáis liando. Y yo, no hemos hecho ninguna declaración, nosotros estamos aquí tranquilamente. Nosotros solo decimos, respeto. Es decir, deja de decir barbaridades sobre mí o decir que te mola mucho más el chico del PSOE, este chico tan atractivo, ¿vale? Porque es que, hombre, pues yo tengo también mi sensibilidad. Segundo, me da igual, pero aquí pacto prenupcial. O... una vez llegados al matrimonio, aquí se cumple con todo lo que acordamos. Nosotros lo hemos hecho de buena voluntad, nosotros creemos que en el PP hay gente honrada, creemos que además los que firman los acuerdos con otros partidos en el PP se presupone que son gente honrada y que si firmamos un acuerdo con los puntos A, B, C y D, en el que siempre, ya te digo, el punto B va a ser bajar impuestos, el punto D va a ser defensa de la vida y ayuda a la maternidad, si lo firmamos, que luego no te dé la vergüenza y no me quieras sacar por ahí de paseo cuando hay que llevar adelante esos pactos. Y tan sencillo como en esta película puede haber una bonita historia de amor para beneficio de todo el instituto. Y si no, pues macho, ¿qué quieres que le haga? El 14 de febrero fue el otro día, no soy. Has estado sublime, pero tengo que avanzar. Gracias. Es una pena. Tengo que avanzar porque este gobierno produce en una semana o aprueba en una semana tantas leyes absolutamente insufribles que no me va a dar tiempo. Y tengo que hablarles ahora de la ley de bienestar animal. De las ratas. Aquí tengo la suerte de que me va a ayudar Borja García. ¿Estás preparado, compañero? Preparado y listo. Venga, pues. El Gobierno parece no haber aprendido la lección con la ley del solo sí es sí y nuevamente hace oídos sordos a expertos, asociaciones y usuarios que advierten de los efectos que traerá consigo la aprobación de esta ley. En el Toro Televisión hemos querido hacer una recopilación de los más surrealistas. Así que a partir de ahora los gatos callejeros pasarán a ser responsabilidad de los ayuntamientos, que tendrán que garantizar su alimentación, tendrán que garantizar su asistencia sanitaria y deberán además controlar su número. Pero la cosa no acaba aquí, porque aquellas colonias que residan en propiedades privadas pasarán a ser responsabilidad de la comunidad de vecinos, convirtiendo a los gatos en una suerte de ocupas. Esto podría parecer un chiste si no fuera porque la retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios se considera una infracción grave, con multas que van de los 10.000 hasta los 50.000 euros. Si esto les parece desproporcionado, no se alteren, porque hay más. Y es que esta ley introduce un importante cambio al modificar la denominación de animal doméstico por animal vertebrado. Pues bien, a partir de ahora, matar una rata o una culebra puede acarrear hasta 18 meses de cárcel. Y la cosa va peor, ya que si, por ejemplo, una rata entra en nuestra casa, nos defendemos con una escoba y el animal muere, se producirían dos agravantes. Uno, por el uso de armas, en este caso la escoba, y otro por ensañamiento. Si esto les parece fuerte, atentos, porque llegamos al plato fuerte, que es nada más y nada menos que la despenalización de la zoofilia. Y es que hasta ahora la zoofilia era un delito penal, pero con la reforma propuesta por el Ministerio de Yone Belarra solo sería punible, atentos, en caso de que se le cause una lesión al animal. Así que no se extrañen que una vez aprobada esta ley comience una nueva campaña de acoso contra los jueces acusándolos de maltratadores de animales al grito de solo miau es miau. Bueno, yo tengo una gata. Ya le tengo reservado parte de la nevera para el verano para que no pase calor. Y si encuentro una rata en casa, pues desde luego le pongo el queso, le pregunto, le pongo el queso que me pida y le busco un nombre. Pero nada más que eso, porque si no, yo no quiero ir a la cárcel por estas cosas. Es terrible. 3 millones de niños al borde de la pobreza en España. 3 millones. Ahora más millones. No al maltrato animal. No al maltrato animal. Punto. Pero esto es mucho. Esto es muy difícil de soportar. De verdad es difícil. Incluido en honor a la democracia. Muy difícil. Es que es muy serio este tema. Y encima, por vía de urgencia,
sin ningún informe técnico, los veterinarios no han tenido nada que decir. As usual. Es usual, pero bueno, y esto es lo que hay. Bueno, don Miguel Gutiérrez, tú Ni no siquiera tienes no es que animales no haya ningún domésticos. informe técnico, sí que hay informes del Consejo General del Poder Judicial en contra. Claro, bueno, sin duda. Bueno, como en todas las leyes, pero les da igual, ¿no? Pero no les pide. A ver, lo básico, un ser, en este caso un animal, que no pueda asumir obligaciones, no puede tener derechos. Eso es lo básico. Pero aquí no. Obviamente aquí estamos dándole la vuelta al mundo, ¿no? Totalmente cambiado. Eso era hasta ahora. Y lo que decíamos de lo que hemos comentado antes con el aborto de la rata, ¿no? Que vas a tener más derechos una rata que un nasciturus, o sea, que una persona humana. Luego, bueno, el tema de la zoofilia que ha comentado Borja, ni me voy a meter porque es que es tremendo, no sé en qué mente es efectivamente. Y luego datos, porque hablaban los impulsores de la ley de que es que se abandonan en España una cantidad de animales loca, 50.000 decían, al año. Datos del Consejo General del Ministerio del Interior, 24 en los primeros 6 meses de 2022. 24. 50.000, 24, para que vean ustedes las diferencias, ¿no? Y luego, ya que he tenido la suerte de poder hacer tantos reportajes con el Toro Televisión, uno de ellos sobre esta ley de bienestar animal, nos fuimos a Toledo a hablar con ganaderos. Y te dicen que a los animales, lo que hacen los ganaderos normalmente, a los cerdos, se les cortan, o se les recortan, mejor dicho, las orejas y también el rabo, se les rabotean, que lo dicen así, para que en las peleas, porque es que se pelean a diario, no se hagan daño, no es que no se hagan daño, es que no se muerdan porque se infectan y es que a lo mejor te quedas sin animal. Es decir, que es por su bien. Pues no, eso está prohibido ya, ¿vale? Con esta nueva ley, por ejemplo, ¿no? Y luego también se va a poner un curso para cuidar animales y se van a crear entes, estoy convencido, ya sabemos los típicos chiringuitos que crea la izquierda, para asegurarse de que todo esto se haga bien, ¿no? Por ejemplo, en el ayuntamiento, ya que el ayuntamiento tiene que cuidar de esos animales que están en libertad en la calle, ¿no? Como por ejemplo los gatos, pues seguro que hacen entes para esto y ahí pues colocación de amiguetes, lo de toda la vida, ¿no? Pero hay una proyección psicológica del libro, yo creo, aquí en las mentes. No soy yo capaz de ahondar en la profundidad de la mente de alguien de Podemos, ¿no? Pero yo creo que aportan psicológicamente, yo no soy tampoco psicólogo, pero yo creo que hay una proyección de manual, aquello de que proyectas hacia el exterior aquello que sientes, ¿no? Y lo que no me queda claro es, a la rata me la puedo tirar, con perdón, ya estamos en horario infantil, me la puedo tirar, pero no me la puedo cargar, ¿no? Esto está claro, o sea, ¿qué es lo que ellos quieren? Es la intención un poco que demuestran, ¿no? Porque y además lo han negado, y es que encima son malos haciendo normas, porque es que un poco a lo bruto, sí. Estaba penado la zoofilia, pero ahora como solo penan la parte de la zoofilia en la que se producen daños al animal, pobrecito animal, encima que le pille un zoofílico de estos probablemente del Podemos, que son los que parecen conocer numerosos casos, porque, a ver, ¿qué mundo vive esta gente para legislar sobre para que haya una sensibilidad? Porque un político, la granja animal. Cuando pasas a la política, escuchas a la gente, escuchas a tus votantes. A mí no me ha venido nunca un votante, y visito muchos ganaderos en Badajoz, te puedo asegurar, hablándome de problemas con la zoofilia, ni un caso. Supongo que los diputados de Podemos escuchan a sus bases y les habrán llegado un montón de casos y problemas, ¿no? Es una locura. Bueno, es de locos. Yo trato de... No se puede ni hacer ni ironía en este... Si fuera pues simplemente si en definitiva aplicara mi profesión estrictamente a la hora de votar, la primera ley que derogaría sería esta. En el programa imagino que los dos partidos llevarán derogación pura y dura, ¿no? El aborto primero y luego esta. Aparte de la ley de muchas más, ¿no? Pero en fin, desde luego esto es una... Sí, la lista de derogaciones Esto es... En la lista de derogaciones probablemente sería la primera, es una barbaridad jurídica, no me refiero ya... Es un cachondeo, además, ¿no? Es una cosa absolutamente infumable, impresentable. Pero tú decías que los animales no tienen derecho. Ojo, que la ley esta... no hace sujeto. Mira, vamos a ver. Define al animal. Como principio general, voy a defender a Miguel, yo estoy con él. El que no tiene obligaciones no puede tener derechos. Espera, que aquí la ley. Ser vivo, dotado de sensibilidad física y psíquica y de necesidades etológicas. Claro. ¿Qué son necesidades etológicas? Derechos. No, pero es que... Es que manda narices. Puesto así, claro. Claro, no, es lo que dice la ley, Miguel. Es una barbaridad. Luego, además, ten en cuenta que... ¿Os acordáis de la definición de Aido, autora de la ley famosa del recurso? Del feto. Ser vivo, pero no humano.
Este es más que un ser vivo pero no humano. Es un ser vivo dotado de sensibilidad física y psíquica y necesidades etológicas. El pobre feto no tiene ni siquiera necesidades etológicas. Pero es que poner Aido, que una frase de Aido es un lujo impresionante. Esto es alucinante. Bueno, pero es que poner, querido compañero, poner Aido de referencia en una frase es que no sabe ni lo que dice. Lo único que le ha servido es para estar en un puesto fijo pagado por nosotros en la ONU. La ley que hemos recurrido la ley ha ido. Sí, ya lo sé, bueno, pues sí que yo la he sufrido. De todas maneras, que avanzar. Creo que hay una cosa. Sí hay animales con responsabilidad. Los invidentes, los de los granjeros, los de la policía, los de la droga. Los educados por el hombre. No, pero no importa, que hay animales... Pues también querían legislar sobre esos, pero no les han dejado con el tema de la caza, por ejemplo. No, pero hay que hacerlo, quiero decir. Yo creo que esto es un desmadre de ingeniería social ridícula, equivocada, trasnochada, que lo que nos quieren a nosotros es volver esto al revés, sin ningún sentido. Y después un negocio típico. Estoy con usted. Se trata de distraer a la sociedad con los esperpentos cada vez mayor uno que el otro. Por ejemplo, la ley trans. ¿De qué va la ley trans? Entérese. La ley trans, tramitada por la vía de la urgencia, sin debate parlamentario, sin opinión de expertos, bajo la amenaza de ser derogada tanto por movimientos feministas como por la oposición y con graves diferencias dentro del propio Ejecutivo, sale adelante. Un texto legal que permitirá a los menores de 12 años cambiar su nombre en el DNI y cambiar su sexo a los de entre 12 y 14 años con autorización judicial, de entre 14 y 16 con sus padres o tutores legales y desde los 16 años sin siquiera informes médicos o psicológicos, bastando tan solo su voluntad. La cirugía de cambio de sexo será válida a partir de los 12 años sin que deba recibir ninguna autorización paterna ni médica. Los tratamientos hormonales y las cirugías, por supuesto, serán cubiertas por la sanidad pública y cualquier terapia de conversión que busque modificar la orientación, identidad o expresión de género quedan prohibidas. De hecho, los actos que discriminen a las personas LGTBI podrían conllevar sanciones de hasta 150.000 euros. Una ley que se deja también flecos legales, pues aunque la norma asegura que los hombres que cambien de sexo mantendrán sus obligaciones jurídicas para no eludir las condenas por violencia de género, organizaciones feministas denuncian ya que se borra a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, niñas que tendrán que convivir con unas decisiones que afecten al resto de sus vidas. Bueno, pues, oiga, ya no quedan más disparates. Este era el último, pero es tan cruel. Va a producir tanto daño en diferido, es verdad. Esto no va a ser de hoy para mañana, pero va a producir tanto daño irreparable. Tanto dolor. Coincide además con el momento en que en Escocia se lo hace pagar a la ministra principal, Nicola Sturgeon, que se va a la calle por una ley que era una locura, que le dijo el gobierno de Londres que ni hablar. El momento en el que Suecia, que es país pionero, a la vista de que su facilidad para ser trans ha llevado los casos a incrementos del 1000%, ha dicho vamos a echar para atrás con la ley, porque estamos provocando la demanda de la ley. Los jóvenes que quieren sentirse diferentes, ser más guays, las redes sociales, no sé qué, entonces me hago trans. Mira, ¿sabéis qué? Me he puesto de nombre Madonna. Oleadas de satisfacción en clase. Esas tonterías pueden llevar pues, a una generación dañada por esto. Claro, esto has dicho una frase para mí clave. Esto no se va a notar. No va a ser noticia mañana que hay un problema con un niño. Va a haberlo dentro de 10 años, que es irreversible. Esto es otra locura, entre comillas, de legislación que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, con lo cual tiene lo que digo, la legitimidad de aprobarse, pero no la razón, porque la razón no es democrática, ni tiene que ver con ella, podrá coincidir, en donde se está jugando de forma gravísima con la salud de los niños. Porque el fenómeno trans existe médicamente. Y eso hay que exigir un respeto profundo. La disforia de sexo. Y algo más. Hay algunos síndromes hermafroditas, etcétera, que hay que tratarlos incluido cuando sea adulto, algún fenómeno como ese, en donde evidentemente se siente mujer o hombre. Ese tipo de decisiones necesita el respeto absoluto. Ahora bien, esto no es la ley. Esta ley falta el respeto a la lógica, a la ciencia, a los niños, a las madres, a los padres, por vía de urgencia, sin ningún informe, y está dentro de la ingeniería social que está este gobierno manteniendo permanentemente, Pedro Sánchez sin duda, pero permanentemente lo que significa Podemos. Hasta las feministas no muy radicales están en contra de esta ley. Carmen Calvo se abstuvo. Y bueno, sí,
pero Carmen Calvo se abstuvo, pero no hay que darle ninguna medalla, ¿eh? Podía haber votado en contra. Sí, totalmente. Si de verdad cree que esta ley es mala, que vote en contra. A mí estas cosas a medias tintas no me Eso valen. sí, pero con No la estoy disciplina de por voto pesa mucho. ensalzar a la señora Calvo, que por cierto daba entrevistas diciendo, la de llamadas a alcaldes y a presidentes de la Diputación cuando yo estaba en Andalucía, que atendía estando en el baño. Carmen Calvo, Dixit. Dixit. En fin, no hay que tener memoria, que es muy malo. Esta es una de las leyes perversas, que persigue un fin, pues ya no equivocado, sino malévolo, sobre los jóvenes en España. Lo que es peor, porque cuando un político se equivoca, el que sufre es el ciudadano. Eso estamos de acuerdo. Cuando un político rectifica, bueno, se puede reparar el daño que se le haya podido causar al ciudadano. Hipotéticamente. Tampoco es que este es probablemente ya el segundo caso, se ha dado aún menos veces que lo del gobierno, la grosa en coalición en de Margallo que hablábamos antes. Ahora, este es el típico caso en el que el daño es irreversible absolutamente. Y además exponencial en su impacto. Es decir, donde puede haber un problema individualmente terrible o individualmente duro o individualmente relevante, lo convertimos en una generalidad y automáticamente lo que es absoluta minoría de segundo decimal de porcentual lo conviertes en una ley que estimula que haya más y por tanto es el doble daño. Es el daño de que le haces daño para el que le hacías, pero es que te aseguras de que haya aún más víctimas, ¿no? Y lo que es terrible además es en la fase en la que se produce. O sea, yo creo que esta ley trans, junto con las otras leyes trans que hay ahora mismo en vigor, entre otros en la Comunidad de Madrid, de mala herencia, que no se retira, que permite que literalmente se ampute, porque es una amputación de los órganos... De un miembro sano. De miembros sanos a menores. Esto es una barbaridad, sea química, físicamente o ambas a la vez. Y que se ampute también de infancia, que es que esto también es importante, es que se está matando a la infancia, que estamos hablando de la sexualización permanente, continua y constante del menor. El menor tendrá su fase de desarrollo, tendrá su pubertad, tendrá su descubrimiento de la sexualidad, acabarán dentro de los rangos de normalidad, pues de normalidad, digo, de normalidad estadística. Es que ya no se pueden decir ni términos estadísticos. Donde habrá extremos en los que son perfectamente respetables. Oiga, los que somos más altos somos igual de respetables que los más bajitos. Pues lo mismo en todo, pero yo no soy normal en el sentido de que no tengo la estatura normal, también soy anormalmente ancho y tampoco pasa nada. Lo digo por aplicarme lo mismo, que yo no soy normal. Nadie es normal. Pero a lo que voy... El problema es que estamos destrozando individuos, estamos aumentando la clase política automáticamente el número de individuos afectados, y no solo la clase política en el Congreso a falta de su paso por el Senado, pero también en comunidades autónomas donde se está yendo a las mismas salvajadas, y además estamos destrozando a un bien escaso que es la infancia, porque si tenemos, vinculo con el aborto y termino, si tenemos 100.000 niños menos al año y encima les generamos problemas, los sexualizamos y los convertimos en objetos de sexo y deseo, le hemos liado. No, antes decía yo, la verdad que corrijo, es peor. No, hombre, la ley, la otra es que es ridícula, pero esta es una ley perniciosamente mala, profundamente mala. ¿Por qué? Porque lo que hace es doblegar a la naturaleza, ir en contra de la propia naturaleza. Es decir, que de lo que se trata es de hacer que sea falso aquel principio del Parlamento británico de que puede hacer todo menos imposible, que luego la gente tradujo en menos cambiar el hombre por mujer. Bueno, pues cambiar el hombre por mujer, ¿no? Lo cual además es mentira. Es mentira. Porque por mucho que la ley transexual permita el transexo, eso es imposible. Un hombre nunca va a dejar de ser un hombre y una mujer nunca va a dejar de ser una mujer. Eso hay que decirlo porque es una verdad biológica. Nunca va a dejar de ser un hombre y por mucha... ¿cómo se llama la operación de cambio de sexo? Cambio de sexo, es una operación reglada. Del hombre, Una operación reglada. Es que los médicos, vamos a ver... Pero vamos, tengo que decir que tú sabes igual que yo que nunca va a dejar de ser hombre y ella nunca va a dejar de ser mujer. Nunca va a dejar de ser cromosómicamente hombre o cromosómicamente mujer. La mujer es XX, que es pura. La mujer es puramente XX, no tiene XY, el hombre tiene XY. Quiere decir que cromosómicamente tenemos una mezcla. No podrá serlo. Ahora es muy importante, bueno, Carmen Calvo, don Javier Urcajo. Carmen Calvo tuvo el COVID y se trató en una clínica privada. Cuando las demás estaban... Pero es importante. Porque es un concepto clave, porque decía, y eso es clave en un momento que todos estamos pasándolo muy mal. Pero esto es, no, por cierto, también, en Madrid no hay en ningún sitio en Madrid
que sin un diagnóstico de hermafrodita se le haga a un niño en Madrid, a ver, ¿cuál es mi cámara? Aquella, se le haga y se le ampute porque sí, con este protocolo. Nunca. Los médicos no podemos actuar, los médicos, los sanitarios, pero los médicos, los cirujanos, nos movemos por protocolo, no porque soy muy bueno. Yo que soy muy bueno, opero por la izquierda, opero... No, operamos con protocolo y esto está más que estudiado. Es verdad que hay patologías, algunas urológicas y otras de malformaciones que hay que hacer ese cambio. Pero el resto, esto es un panfleto que le falta el respeto a las formas. Por cierto, hubo una ministra que dijo que los niños no son de los padres, que no tenemos nada que opinar. Lo dijo también una ministra, por cierto, que tampoco nos habíamos olvidado. En definitiva, esto no hay por dónde cogerlo y lo que está ocurriendo... Pero perdona, un matiz. Has dicho que no. En la Comunidad de Madrid, la ley de la Comunidad de Madrid ha hecho castración o amputación física o química. La ley de la Comunidad dice que los menores trans de Madrid tienen derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad sin conocimiento de los padres. Eso dice la ley de la Comunidad de Madrid. No tenemos tiempo para más. Que deseo buen fin de semana a todos. Gracias a ustedes los presentes por vuestra presencia y opiniones y hasta el próximo sábado.